CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Estimados amigos y amigas, les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Charla Fiscales de Entre Amigos. En este día, jueves 17 de junio, en punto de las 5 de la tarde, para mí es un gusto darles la bienvenida y el día de hoy, sobre todo, tener la presencia de muy buenos amigos, ya conocidos de ustedes. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Normalmente tenemos, como sabemos, temas de interés y el de hoy no es la excepción. Este tema, no obstante que ha sido muy trascendente, poco explorado, nos dimos a bien el poder comentarlo y tenemos precisamente hoy la presencia de un abogado, maestro también en Derecho Fiscal, porque hay una frase que dice que cuando empezamos a conocer otro tipo de opiniones, ahí es donde realmente empieza la sabiduría y hay que tener precisamente ese conocimiento de otras opiniones. Por eso para mí es un gusto darles a ustedes hoy, el día de hoy la bienvenida y darle también la bienvenida al abogado, maestro en Derecho, el maestro Mauricio Estebanés. Mauricio, buenas tardes. Octavio, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. También otra persona, un amigo conocido de todos ustedes, el maestro también en Derecho Fiscal, el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva. Juanca, ¿cómo estamos? Muy bien aquí ya iniciando yo creo que este programa, el cual es trascendental y principalmente viendo todo el efecto que tuvo particularmente el último año en cuestiones de que muchas empresas quebraron en cuestión financiera, en que no previeron varias situaciones derivado de que no estimaron que los contratos eran esenciales, tanto en materia financiera, de primera instancia, como en materia fiscal, como lo vamos a ver, ¿no? Y yo creo que dos puntos importantes y un cambio y un eje esencial que tuvo esta parte del comercio, yo creo que fue justamente, y ya lo vamos a nombrar, la parte del comercio electrónico, ¿no? Que fue un boom y hay que ver ahí cuáles son los puntos precisos, Mauricio. Y yo creo que aquí tenemos con el maestro justamente esa parte que es esencial y que nos va a dar tanto situaciones de ejemplos, situaciones, claro, cuáles son las que tenemos que acotar para todos aquellos amigos que nos siguen por medio de redes sociales, que les mando un cordial saludo a todos ellos. En donde nos pueden preguntar, esperamos sus preguntas como tal, y yo creo que la idea es eso, ¿no? Que hoy nos consulten y que viene un punto importante justamente con el tema de la FIEL, que lo dejamos justamente en el curso pasado. Aquí está el experto, aquí está la persona que sabe cómo se lleva esa parte de ese trato, y pues amigo, te doy la palabra para que iniciemos prácticamente esta plática, esta charla. Listo, y pues amigo, a sentirnos y a relajarnos como claro, lo que es, ¿no? Listo, amigo, muchas gracias. Pues de hecho, precisamente comentábamos ahorita detrás de cámaras, este tema como tal, decimos, bueno, el efecto fiscal y financiero de los contratos mercantiles. Y partimos de una premisa. Antaño nosotros decíamos, oye, pues hay los contratos, ¿no? Y normalmente el momento preciso en el que se elaboraban los contratos hace muchos años, digo, los panelistas ahorita son muy jóvenes realmente, pero hace muchos años, el momento propicio para hacer un contrato era precisamente cuando te llegaba una revisión de Hacienda. Sí. En ese momento todo el mundo hacía los contratos, así tal cual, ¿de contrato de qué? Pues hay que hacerlo, hay que elaborarlo, lo ponemos al sol, le tiramos un poquito de café y lo hacemos un poquito arrugado para que se vea que está un poquito viejo, ¿no? Esta práctica finalmente, hoy por hoy se sigue haciendo, no la de tirarle café o hacerlo arrugadito, porque obviamente hoy por hoy ese tipo de contratos, consideran conmigo, pues ya todo es electrónico, ¿de acuerdo? Sin embargo, la práctica a la que me refiero, que seguimos todavía teniendo hoy en día, es el no tener contratos, en muchos de los casos. ¿Y por qué cobra relevancia este tema al día de hoy? Definitivamente porque han habido algunas modificaciones, incorporaciones de conceptos que, si bien estos conceptos no son nuevos, sí se han incorporado recientemente a nuestra legislación fiscal. Me refiero, por ejemplo, al caso de lo que es razón de negocios, materialidad, ¿de acuerdo? La cuestión de la sustancia de lo que le da precisamente esos contratos. Eso sí, de alguna manera es novedoso a partir de 2020. Por eso cobra una trascendencia el hecho de platicar de los efectos fiscales de los contratos mercantiles. Y aquí precisamente, a petición o a sugerencia del contador Juan Carlos, es que precisamente incorporamos también una cuestión ahí muy sutil que tiene que ver con el efecto financiero también en los contratos. Ya lo vamos a ir desmenuzando. ¿Por qué es importante?
Porque definitivamente, pues de alguna manera todo el mundo tenemos la noción de lo que se trata de un contrato, un convenio, cuáles son las diferencias, el tipo en un momento dado en dónde se ubica un contrato mercantil, un contrato civil, cuáles serían las diferencias, etcétera. Sin embargo, esa situación digamos que la vamos a dar por hecho porque de alguna manera tenemos nosotros esa noción de esos conceptos. Sin embargo, el efecto fiscal que se le debe de dar es precisamente a través de esa incorporación de nuevos conceptos. ¿Hasta dónde debe de llegar esa trascendencia de parte de nosotros para darle esa fuerza a los contratos que celebramos? Para ello, por ejemplo, le pediría yo al licenciado Estebanés una primera reflexión respecto a cuáles son la diferencia, digamos, en dónde ubicamos, licenciado, a los contratos mercantiles, cómo se diferencian en un momento de los contratos civiles, ¿de acuerdo? Y aterrizar mucho en esta parte a ejemplos prácticos, porque como bien comentaba el contador Juan Carlos, los invitamos a que nos hagan sus preguntas. Nosotros evidentemente trasladaremos esto a situaciones prácticas del día a día, ejemplos muy prácticos. Sin embargo, obviamente esto se va a nutrir para que tengamos esa intercomunicación con ustedes y que realmente dejemos un conocimiento significativo. En ese caso, licenciado, ¿qué podríamos hablar respecto de dónde ubicamos un contrato mercantil y cuál sería su diferencia entre contrato mercantil y civil? Por favor. Ok, primero voy a platicar un poquito de las generalidades de los contratos. Realmente, y sin ser tan técnico, la generalidad pues son los convenios y la particularidad vas a ser lo que es un contrato. Muchas veces hemos escuchado hablar de contratos de confidencialidad. Por ejemplo, la misma ley de propiedad industrial no reconoce un contrato de confidencialidad, sino te reconoce un convenio de confidencialidad por la misma naturaleza. Okay. Ahora, no significa que sea ilegal, pero lo correcto sería un convenio. Entonces, partiendo de esta generalidad con la particularidad de los contratos, realmente pasamos ya a lo que es el orden de cada una de las materias, ¿no? Tenemos contratos, como todos sabemos, civiles, mercantiles, inclusive tenemos subclasificación dentro de los contratos mercantiles, que pueden ser financieros, agrícolas, de prestación de servicios, etcétera. Tenemos 3 reglas principales en temas de contratos. La primera es el artículo 75 del Código de Comercio, que es muy claro y nos dice: se tomará por mercantil A, B, C, D. Se reputan como actos de comercio tales. Tal cual. Sí. Sin embargo, como bien sabemos, pues nuestros legisladores siempre dejan la ventanita abierta, pero cualquier actividad análoga que se pudiera comparecer en esta parte. De acuerdo. Entonces, en ese segundo criterio, lo que tenemos que hacer es ver el tipo de las partes que están llevando a cabo el contrato. Es decir, que si alguna de las dos partes tiene actividades comerciales, estaremos hablando de una parte totalmente mercantil. Okay. Ahora, bien, si a lo mejor hay partes o personas que hacen su actividad de comercio y no por tanto quiere decir que a lo mejor estén haciendo una práctica mercantil, sino realmente una civil. Sin embargo, es como segundo criterio. Y la tercera parte, que para poderlos distinguir, es un tema muy especializado. Me refería, por ejemplo, a temas financieros, pues obviamente, o temas de seguros. Un contrato de seguro, pues realmente quien lo tiene que hacer es una aseguradora aprobada por la Comisión Nacional. Entonces, en estas partes son la manera como de que podemos identificar los contratos mercantiles. Tenemos algunas cuestiones híbridas, como es un contrato de mutuo con préstamo, que muchas veces es mal considerado un tema mercantil. Inclusive ya tenemos criterios en los cuales establecen que un contrato de mutuo es un contrato totalmente civil, porque yo no voy a buscar una ganancia. Okay. Sin embargo, pues la práctica o la gente lo que hace es que agarra un contrato mutuo y le pone un interés. Claro. Que realmente el nombre correcto sería un contrato de crédito de materia mercantil. Sin embargo, pues bueno, las salas nos han determinado que dicen, bueno, pues es la práctica, entonces un contrato de mutuo, pues sí puede ser, pero tiene ya de carácter mercantil, si nosotros estamos estableciendo un pago de interés, que realmente ya es un contrato civil que estamos llevando a la cancha del tema mercantil, ¿no? Entonces, en ese rango más o menos estaríamos hablando de que un contrato civil sí puede tener efectos fiscales y financieros, que puede ser de temas de prestación de servicios, pero la práctica común es que las empresas hacen
contratos mercantiles, ¿no? O sea, realmente, y ese es el objeto fundamental de la libre competencia, de buscar justamente el crecimiento del patrimonio de las empresas o de las personas, ¿no? Digamos que una primera diferencia podríamos ubicarla en el sentido de las partes que intervienen en el contrato. Es correcto. Es decir, si las dos partes o una de ellas generaría una actividad mercantil, el contrato debería de ser en ese sentido. Si las dos partes fueran una situación o aplicaran actividades civiles, tendrá que ser un contrato como tal civil. En esa diferencia que tú comentas, licenciado, por ejemplo, mutuo o crédito mercantil. Bueno, si interviene una de las partes que tenga un acto de comercio, aplicaría el crédito mercantil. Si las dos son civiles, en este caso, pues estamos hablando de un mutuo. ¿De acuerdo? Es correcto. Es muy común, y seguramente a todos nos ha pasado, que en las empresas en el día a día existen préstamos de parte de los socios. Y seguramente va a ser algunas de las preguntas que nos hagan favor de enviar nuestros amigos. Así es. Porque tenemos situaciones del día a día que, si bien decimos ahorita que comentaba el licenciado, oye, pues tenemos la diferencia entre lo que es un convenio, lo que es un contrato, y digamos que prácticamente a diario andamos conviniendo, siempre tenemos un convenio, siempre. En nuestra actividad, en nuestro quehacer diario, siempre andamos conviniendo cosas, ¿de acuerdo? Claro. Pero ya para el efecto del contrato, pues obviamente es una cuestión, digamos, más formal, así lo entendemos, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues obviamente ya nos ubicas ahorita entre la parte mercantil y la parte civil, y resulta que llegamos a cometer ciertos errores desde la parte cotidiana, en la que en principio, voy a enumerar algunos y ya te daría la palabra, mi estimado Juanca, para que también nos compartas tu experiencia respecto a lo que te ha pasado de la vida real, ¿no? Claro. Los primeros errores que yo siento que cometemos, en principio, es que no existen contratos, ¿no? Segundo, que habiéndolos, son los que bajamos de internet. Tercero, lo elabora el contador, ¿de acuerdo? Entonces, y obviamente, el cuarto, cuando sí existe, y créanme que lo hemos visto a todo nivel de empresas, o sea, pymes, medianas, ¿de acuerdo? Que sí falta ese control interno. Entonces cometemos esos tipos de errores. ¿Qué sucedería, licenciado, por ejemplo? Y por eso decimos el efecto fiscal que va a tener los contratos. Porque a lo mejor anteriormente decía la autoridad, oye, hiciste esta tal o cual operación, muéstrame tu contrato. E incluso el solo hecho de que hubiera el contrato ya justificaba antaño el hecho de que la operación, al menos justificaba no la operación, sino que el acto como tal se dio. ¿De acuerdo? Hoy por hoy también esa parte ha cambiado, porque la autoridad y la misma Suprema Corte se pronuncia al respecto, en el sentido de decir, ya no basta solamente eso, ya tocaremos también temas de materialidad, razón de negocios, que también es un tema para poder incorporarlo a nuestros contratos, de cómo blindar esas operaciones, ¿de acuerdo? Pero en la práctica cometemos esos errores, no sé si estás de acuerdo, Juan. Sí, yo creo que el primer punto esencial dentro de esta plática es identificar el poder, el efecto, y ya lo comentábamos en algún momento con el licenciado Mauricio, cuál es el efecto realmente de los contratos en un tipo de caja, ¿no, Mauricio? Que yo creo que sería interesante cómo matar el efecto financiero en el tema de un contrato de caja o el propio flujo de efectivo, ¿no? No sé si nos podrías ahí ayudar con un tema precisamente de algunos comentarios al respecto, cómo le podremos pegar primero al tema financiero y de ahí trasladarlo, como te acordarás de aquella plática que tuvimos con el maestro Morita y con el maestro Rubén, el doctor Rubén, en donde justamente muchas veces buscamos nosotros inmediatamente tal vez el efecto financiero cuando la propia operación te debe de dar en automático el efecto fiscal. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, creo que ese tendría que ser el sentido, ¿no? Que la propia operación te permita visualizar y justamente planear de manera correcta por medio de los contratos y darle materialidad y llegar a ese punto que tú quieres, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas apoyar justamente con algunos puntos precisos en cuanto a cómo darle ese efecto financiero, que es lo que quiere el empresario. Recordarás que, y ya platicábamos en algunas situaciones sobre cuáles fueron las situaciones en donde las empresas se quedaron sin financiamiento, sin efectivo, sin flujo. ¿Qué recomendaciones nos das al respecto, Mauricio? Ok, la primera regla con respecto a los contratos en los temas financieros es que, como bien mencionas, Octavio, la inexistencia de un contrato es dinero tirado a la basura. Yes. Y voy a contar un caso de clientes. Fíjate nada más. Un cliente tenía contratos tenía producto a consignación en varias tiendas. En el momento que llega y nos consulta cómo poder solicitar recuperar la mercancía, pues primero le dices, enséñame tu contrato, ¿no? Claro. Y lo que te comenta es, no tengo contrato. Y cuando le dices, oye, ¿cómo diste
millón y medio de pesos a consignación, o sea, a la buena palabra, a buena fe, sí. eso ya no debería de existir, o sea, porque la misma ley nos está dotando de una herramienta para poder proteger a la empresa. Claro. Pero entonces, cuando tienes una situación de esas, la inexistencia del contrato es el primer efecto financiero, porque es una deuda que inclusive si tú la quieres llevar ya en un segundo término a temas fiscales, pues tienes que comprobar la incobrabilidad de esta deuda. Entonces, ¿cómo llegas digamos, depende del monto, pero por ejemplo, en un monto grande, ¿cómo llegas y le dices a la autoridad fiscal? Pues sí le solicité el cobro, ok, ¿dónde está tu contrato? ¿Dónde acreditaste ante el juez que existió la relación y todo eso? No, la autoridad te va a decir, en serio, te va a voltear a ver y te va a decir, ¿cómo es que hiciste eso, no? Sí, y digo, no obstante que estamos hablando ahorita del tema de contratos mercantiles, ahorita que lo comenta el licenciado, digo, pienso en un contrato, por ejemplo, laboral, o sea, que no es mercantil, obviamente el trabajo como tal no es un acto de comercio, no es un artículo de comercio. Sin embargo, también veámoslo, porque esta óptica que debemos de tener nosotros en la parte de lo que son los efectos fiscales y financieros, pues debemos de verlo en la óptica o la visión tanto de cliente como de proveedor. Claro. ¿De acuerdo? Y en el caso, por ejemplo, laboral, dices, oye, se supone que nos vamos al dicho del trabajador, que evidentemente también habrá algunos elementos de prueba en el que digas tú, pues el trabajador me viene a pedir las perlas de la Virgen, que le pagaba 4 meses de vacaciones, 100% de prima vacacional, le paga, etcétera. Sí, pero pues hay elementos también de prueba, ¿no? Sin embargo, veamos la trascendencia e importancia de manera interna primero, como control interno, como un buen gobierno corporativo, esa trascendencia que tiene sí tener esa práctica interna de lo que son los contratos y la trascendencia que tiene hacia los externos. En este caso, como comentas, financieramente. En este caso de pandemia, por ejemplo. Claro. Dices, ¿cuántas situaciones tú no viste, Juanca, respecto a que precisamente no se pudo ejercer la situación de cobro precisamente por una falta de contrato? Pues, mira, fíjate, justamente retomando ahorita el tema financiero que es del que vamos a hablar, sí. Temas de arrendamiento. Así es. ¿No? Temas, yo ahorita me gustaría que precisaras algunos puntos, si es que tienes, por ejemplo, algunas experiencias de arrendamiento y cuáles son las recomendaciones, ¿no? Temas de arrendamiento, temas, como dices, de consignación, temas de promesa de venta o de compra de alguna mercancía que ya no se finalizan y que posiblemente pagaste ya por anticipado algunas comisiones y al final ya ni siquiera se concluye la venta porque no hay el flujo de efectivo necesario. Y fíjate, yo recuerdo mucho una frase que recordarás, nos la platicó el doctor Sinoé, en donde nos comentaba, los contratos no son para cuando uno está bien en la relación personal, sino son para cuando uno tiene conflictos, ¿no? Y controversias. Claro. Porque finalmente eso es lo que va a regular. Y recordemos que el propio código lo menciona, que el contrato es la voluntad de ambas partes, que puede ser escrita o no puede ser escrita como tal, ¿no? Sin embargo, digo, ¿qué nos puede decir al respecto, por ejemplo, con temas que se suscitaron en lo último? Y por eso la importancia en materia financiera de que se presenten los contratos, ¿no? En cuestiones de arrendamiento, ¿qué nos podrías, ahí los impactos que tú visualizaste en el último año, qué nos podrías comentar, Mauricio? Ok, ahí en ese aspecto uno de los temas muy importantes que debe de traer los contratos es una cláusula especial y que desgraciadamente la experiencia es la que nos hace llevar la integración de estas cláusulas. Y es la cláusula de caso fortuito, fuerza mayor, que a nosotros nos llevó a integrarla a partir del sismo del 2017, cuando la ciudad aquí en México, y no lo vivió todo el país, sin embargo nosotros estuvimos cercanos a este suceso y pues tuvimos prácticamente 2 o 3 semanas de que la ciudad se paralizó y no sabíamos para dónde iba a girar todos los aspectos, ¿no? O sea, a lo mejor sí tuvimos grandes afectaciones, pero bueno, no tuvimos una afectación tan grande como ahora con la pandemia. Entonces, esta cláusula se volvió una necesidad en cada uno de los contratos. Y al revisar los contratos de la mayoría de las empresas, puedo asegurarles que no la tienen. Esta cláusula va justamente orientada, y ya aterrizando a temas de arrendamiento, que cuando hay un tema de una pandemia o fortuita, es correcto, tenemos tanto la suspensión o inclusive el cierre del contrato o lo que nosotros como empresa nos convenga, ¿no? Entonces, en temas de arrendamiento, nuestros clientes tuvimos una suspensión de pagos porque dijimos, pues, estamos realmente en el tema de un caso fortuito y de fuerza mayor. Entiendo que ahí la
autoridad fue muy inteligente en poner que fue un caso de emergencia, no como tal. Sí, hasta para lo laboral te dio la vuelta. Sí. Ahora, esta cláusula nosotros, y retomando el tema laboral, lo llevamos también a la cancha laboral, y entonces eso también nos ayudó. Afortunadamente, las empresas con las que trabajamos tuvieron oportunidad de seguir pagando los salarios, pero no fueron todos, ¿no? O sea, realmente había empresas que realmente su objeto era salir a la calle y buscar el cliente y estar vendiendo el día con día, y bueno, eso afectó. Entonces, una cláusula así en temas de un arrendamiento, ya sea de inmueble o de algún otro tipo, te puede ayudar bastante. Incluso esto te permite a que durante esta contingencia pues tú tengas una posibilidad de aguantar, ¿no? Claro. Bueno, a partir de esta situación de pandemia, yo creo que todos caemos en la cuenta de que todo cabe dentro de lo posible, ¿no? Esto nos deja como experiencia de que no hay situaciones que pudieran escaparse de una situación ordinaria. Todo cabe dentro de lo posible, y quizá la importancia de tener ese tipo de cláusulas, digo, ahorita nos estará abonando un poquito más el abogado respecto a la importancia de, incluso diría yo, blindar y planear a partir del contrato. Porque se me ocurre ahorita, por ejemplo, que si tú estableces ciertas cláusulas que te digan, oye, en el caso específico, tú dime si aplica o no, licenciado, en el caso específico de una situación fortuita, ¿qué tanto sería aplicable el hecho de que yo diga, pues me vas a tener que dar prórroga para que yo te pague? Porque no, ahora sí que debo no niego, pago no tengo. O totalmente pago de dónde, legal, ¿no? O sea, eso también podría ayudarnos en una cuestión financiera, ¿estás de acuerdo? Claro. ¿No? Y fíjate, algo particularmente que yo vi en este último año fue inclusive el tema de las penas moratorias, ¿no? Que eso mató a muchas empresas. ¿A qué me refiero? Pues básicamente que las penas en cuestión del pago, pues evidentemente eran altas, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendarías en ese sentido? Digo, no sé si te tocó, por ejemplo, ver que tenías posiblemente comprometida la venta de la mercancía y ya la tenías, pero pues no vendías porque no abrías la tienda comercial o no atiendes, sí, claro. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, por ejemplo, el tema de la ropa, centro ¿no? comercial, mi estimado, cualquiera. No, sí, pero por ejemplo, ahí quienes sí tuvieron un boom fueron las tiendas que se dedican al tema de alimentos, como puede ser Walmart, Sam's, todos ellos. O sea, ellos sí tuvieron un alza en los precios, pero por ejemplo, las tiendas que se dedican a vender ropa. Sí, que no eran actividades esenciales, obviamente tuvieron un impacto importante en la cuestión financiera. Exactamente, entonces en esas penas o en esas situaciones de moratorias, ¿estás de acuerdo que no se previeron? Y fue muchas de las situaciones que también marcaron mucho el tema de las penas que se estaban generando, ¿no? Sí, y eso, el principal error parte un poquito, y lo platicaban al principio, que era el tema de decir, voy a bajar el contrato de internet y que lo termine haciendo el contador, o que muchas veces contratan a lo mejor abogados que no tienen inclusive una formación fiscal o financiera, que no pueden ver más allá de lo que es el contrato. Porque generalmente si tú consultas a un abogado que no tiene la experiencia corporativa en empresas o que no tiene a lo mejor el conocimiento de lo que puede llegar a pasar, pues te va a entregar un contrato de a lo mejor de 10, 12 cláusulas muy sencillas que va a cumplir con el objeto, pero que no ve más allá de si matas o vives con la empresa. En este aspecto, y justamente con el tema de la pandemia, es que justamente los contratos se volvieron tan relevantes, no solo por el tema fiscal, sino porque al final, y nosotros al dedicarnos al tema contable financiero, sabemos que una pequeña parte tiene una repercusión como un efecto mariposa, ¿no? Que puede ser doble para incluso efectos de la misma empresa. Con el tema de la pandemia, pues vimos que justamente las empresas tuvieron estos impagos y la aplicación de estas penas moratorias. Y como bien dice, ¿no? Pues quiero pagar, pero pues no puedo, ¿no? Sin embargo, si uno hubiera hecho antes el análisis o el estudio de un buen contrato, pues vas buscando que la pena no sea excesiva o que vaya conforme a la misma legislación o actividad de la empresa, porque a lo mejor tú tienes capacidad para seguir pagando, pero a lo mejor no, o sea, realmente no tienes 2 meses y ya cerraste. O sea, ¿cuántas empresas no cerraron por este tema? Ahora, la otro tema muy importante, tú puedes incluso revivir una empresa a través de los contratos. A ver, está interesante esa parte. Todo el mundo piensa, oye, primero tú llegas con un empresario y lo primero que te va a decir es, híjole, tengo problemas, crédito bancario, vamos a compraventa de acciones, mi divorcio, me divorcio y vemos cómo le sacamos dinero por allá, etcétera. Es lo primero que dice el empresario, ¿no?
Sin embargo, siempre, y voy a ser un poquito ahí, un poco crítico a nuestra profesión como fiscalistas, es que nos volvemos tan técnicos que perdemos de vista las partes esenciales y básicas que existen en el derecho mexicano fiscal y en Código de Comercio. Entonces, inclusive nosotros hablamos ya cosas muy técnicas, porque pues bueno, tenemos que estar estudiando cada 2 o 3 veces la miscelánea fiscal y que te lo mueven, etcétera. Pero hay veces que a lo mejor si retomáramos como las bases, podemos revivir una empresa desde ahí. ¿Y cómo sería? Pues obviamente viendo el flujo que tiene la empresa, y a lo mejor simplemente con los contratos podemos no solo revivir una empresa, sea grande o pequeña, sino podemos inclusive mejorar el tema de ganancias y de aportaciones, ¿no? O sea, porque voy al caso, ¿no? Hay empresas que por su misma actividad les permite financiarse para poder comprar el producto y poder venderlo y llevar la ganancia. Claro. Sin embargo, eso pues si no lo tienes en contrato, y como les decía, el primer efecto financiero es no tener un contrato, ¿no? Sí. Hay figuras que la ley nos permite que las empresas inclusive empiecen a generar recursos sin que los tengan, ¿no? Podemos hablar inclusive de hasta figuras ya muy complejas, como puede ser un fideicomiso, que justamente se va generando este tema de ventas o temas de mandatos mercantiles. La más básica o la figura de contratos que más puede ayudar antes de llegar a temas de voy a comprar y vender, etcétera, pues puede ser un tema de comisionistas, ¿no? Ya. ¿Cómo funcionaría un tema de comisionistas? Pues obviamente si es ahí de los riesgos es si es una persona física, pues obviamente tratar de que los pagos no coincidan en días de quincena y que obviamente realmente la parte tenga una actividad empresarial, ¿no? Para no caer en temas laborales. Claro. ¿Cuál sería la parte importante en un tema de comisionistas? El primero de ellos, pues es obviamente que yo necesito, y lo comentabas Juan Carlos, recibir el pago por parte del cliente y ahí revisar la actividad de la empresa, y a lo mejor con esa lana yo voy y compro el producto. Claro. Y con eso veo mi tema de proveeduría, de flujos, claro. pago, y al siguiente mes, a mes vencido, le pago al comisionista. ¿Por qué? Por el tema del riesgo de que inclusive a lo mejor caigo en un tema de no pago por parte del cliente. Se realiza la venta, ¿no? Así es. Ese es como un primer esquema, ¿no? Sí, ya sí. ahorita hablaremos de temas fiscales, de retenciones, etcétera. Y ahora me voy a voltear un poquito. Yo puedo inclusive, y lo hemos visto, yo voy a tener un proveedor. Sí. Por ejemplo, voy a tener un proveedor de algún refresco. Y ese refresco a lo mejor lo vendo. Entonces, también puedo solicitarle y ponerlo en contratos a través de un contrato de proveeduría, pues a lo mejor de un pronto pago. O sea, dame un descuento por pronto pago, y yo ya le gané al proveedor, ya le gané al comisionista y ya le gané al tercero que le estoy vendiendo. Entonces yo ya tengo un ingreso 3 veces que lo puedo amortizar, y estoy hablando de más o menos de un flujo de 60 y seguro. 90 días. Entonces, en temas de pandemia, pues ya le ganaste 3 meses a la pandemia, ¿no? Fíjate que tendrá mucho que ver precisamente con esa situación del modelo de negocio de cada empresa. Ahorita, tal como lo estás comentando, licenciado, invito a nuestros amigos, es real, de verdad, el modelo de negocio del Café Sirena, que todo el mundo conocemos, ¿okay? Sí. Que también es una cadena enorme y que ha tenido expansión los últimos años. Ustedes nada más chequen sus razones financieras de esos estados financieros de el grupo como tal, y verán, por ejemplo, el modelo de negocio prácticamente, porque se dedican a la venta de café, restaurantes, etcétera, prácticamente los cobros, su cobranza la tienen diario, ¿ok? Porque obviamente, pues si tienes un restaurante, están pagando ya sea en tarjeta de débito, crédito, el efectivo, de manera inmediata. Así es. Sin embargo, cuando se voltean a sus proveedores, ya sea de los bienes, de los servicios que les presten, o incluso de construcción, porque se están expandiendo bastante, sí, tienen contratos leoninos que se van a 60, 90 días. O sea, imagínate toda la lana que te estás ahorrando, financiando, porque ese es un modelo de negocio. Evidentemente habrá que atender a ese modelo de negocio para saber qué tanto jugo le puedo sacar desde el contrato financieramente hablando. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta, licenciado, se me ocurre una cuestión ahí. No sé si tengas algo más que agregar ahí, amigo. No, todo perfecto. Y yo creo que agregar básicamente... Fíjate, a mí me sucedió en el tema particularmente de la construcción, estar del otro lado, ¿no? En donde justamente... Llorando, dice. Donde justamente muchas veces a la hora de que tú adquieres como adquieres, por ejemplo, un bien inmueble y está en construcción
hacen las preventas, ¿no? Ok, claro. Así es. La venta de ilusiones. Exactamente. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, hacen las preventas y te digo porque yo recuerdo mucho que hace un año Sí. revisé justamente un contrato. Ya. Y ese contrato establecía penas convencionales si tú no liquidabas al concluir justamente y te hicieran la entrega. Ok. Pero las penas eran 3 veces de lo que en caso de que ellos no te entregaran en Sí, tiempo claro. por caso fortuito Sí. o cosas de ese tipo. Sí. Entonces, hay otro tema que, digo, ya tocando en temas financieros, ¿ahí a quién le pegan? Pues quién va a ser el comprador. Sí, claro. Y obviamente ellos pagaban penas convencionales Mínimas. no sé, mínimas, Claro, exactamente. por supuesto. Entonces, ese es otro ejemplo que tendríamos que revisar, pero de la parte de compradores como somos nosotros, ¿no? De hecho, Entonces, por eso decía, hay que ver las dos ópticas, las dos visiones, tanto como cliente como proveedor, ¿de acuerdo? En esta cuestión, por ejemplo, hablando como clientes, licenciado, ¿cuál sería tu punto de vista respecto a que en esta práctica que decimos que se cometen errores, primero no tener contrato, y luego bajarlos del rincón del vago, después que lo haga el contador, etcétera? No sabes qué es peor, ¿no? Si tener ese tipo de contratos, que eso sería una pregunta también, ¿qué me defiende más? Porque a lo mejor ese contrato que bajé y que yo no adecuo a cada uno de mis operaciones, que por ahí va mi pregunta, ¿qué tanto se vale el que yo tenga, por ejemplo, como prestador de un servicio, un solo contrato para mis clientes? Que obviamente el servicio que yo presto, estoy pensando por ejemplo en una empresa de TI, tecnologías de la información, ¿de acuerdo? Estoy pensando en que tengo un solo contrato porque obviamente tengo el servicio que yo presto, pues no va a salir de ahí, ¿no? De la prestación de servicios por tecnología de la información, desarrollo de software, programas, sistemas, etcétera. Sin embargo, yo pienso de entrada que ese tipo de contratos no sería tan válido, tan bueno tener uno solo, como un machote. No obstante, que me lo hubiera venido a hacer un abogado especialista, que también ahí entra otra pregunta. ¿A quién le debo de tocar la puerta para ese abogado especialista? Un abogado corporativo, en mi punto de vista, sería, hoy por hoy, un abogado fiscalista. Porque precisamente el enfoque que le debemos de dar, hoy por hoy sí es financiero, sí es corporativo, pero también es fiscal. Porque hay que incorporar, obviamente, la parte de razón de negocios a nuestros contratos. Así ¿De es. acuerdo? Para concluir la pregunta, licenciado. A lo mejor el servicio que yo presto es el mismo, pero evidentemente las condiciones con mi cliente que yo tenga, puedo a lo mejor prestarle un servicio a gobierno, puedo prestarle un servicio a particulares, ¿de acuerdo? Es el mismo servicio, Sí. pero ¿qué tanto se tendría que adecuar ese contrato dependiendo las condiciones que voy a prestar el servicio? ¿Qué opinión tienes de eso? Ok, nada más puntualizando un punto de lo que platicábamos. Por ejemplo, en este caso de la sirena, simplemente el hecho de tener estos, y el ejemplo que ponía de estos 3 pagos, sencillo, yo pongo esa lana que estos 90 días que a una sude. inversión diaria, Sí, hombre. al menos ya le saqué las nóminas, ¿eh? Sí, o suena sea, un poquito. con que me dé el 0.01% de ese dinero que yo estoy circulando, Así Claro. ya pagué 1 o 2 nóminas. Claro. Y todo lo demás que va a entrar, reinversión. Entonces, es un caso muy puntual en el cual justamente juegas de esa parte. Ahora, ¿qué tipo de abogado se necesita? Sí, en un principio un abogado corporativo y yo diría que el plus sería un abogado fiscalista. Claro. ¿Por qué? Porque el abogado fiscalista por lo menos te debe manejar casi toda la legislación mexicana. O sea, es decir, cuando a nosotros nos cae, por ejemplo, el asunto, y ustedes lo han de haber visto también con sus clientes, temas de construcción, bueno, no solo te metes a temas de IMSS, de alta, No, de de contratos todo. laborales, Sí, etcétera. sí. Entonces, si te metes, a lo mejor es una fibra y tienes que meterte a temas del fideicomiso Sí, y claro. cómo funciona Comisión Nacional Bancaria de Valores, etcétera, y las reglas, ¿no? Entonces, hoy por hoy hasta ley antilavado, ¿no? antilavado, claro, Claro, porque es una claro. actividad vulnerable. Entonces, esta parte o esta óptica que nosotros tenemos como fiscalistas nos permite a nosotros no solo ver desde a nivel de cancha, no es como cuando vas a ver un partido de fútbol, no es lo mismo cuando lo estás viendo en Claro. cancha, cuando ya traes a lo mejor cierto nivel y ves cómo pueden moverse las piezas y tienes una óptica más grande. Entonces, eso permite que a nosotros podamos ver y tener un panorama de que este riesgo va por acá o por allá. Claro. En un principio un abogado corporativo y en un segundo término un abogado fiscalista, ¿no? Ok, ahora hacia nuestros servicios, ¿vale la pena tener un solo tipo de contrato o ese evidentemente habrá que estarlo adecuando dependiendo de las condiciones que se tengan con cada cliente? Ok, voy a tratar de utilizar a lo mejor un comentario muy gordo, pero creo que puede ser muy ejemplificante, ¿no? Si tú vas y te pruebas unos zapatos que te queden más grandes, pues te van a servir, o sea, vas a poder caminar, a lo Además, mejor. ¿para qué quieres más de un par?
Así es, claro, ahora la moda solo ¿no? es tener un Un par. pad, sí, Nada sí. más hay que tener un par. Para eso es. Pues sí. Entonces, tú puedes tener unos zapatos que pues, sí te van a funcionar, ¿no? Pero al final no vas a estar cómodo. Claro. Y al final se te va a meter el agua y al final no vas a poder salir al cine porque a lo mejor se te queda ahí pegado el pie en la escalera eléctrica, ¿no? Pero cuando tú tienes un zapato a la medida, ajustable, cómodo, Claro. pues no solo caminas, vuelas, ¿no? Por supuesto. Entonces, por eso la importancia de tener contratos a la medida de cada una de las empresas. No es lo mismo una azucarera que a lo mejor una comercializadora o que inclusive una proveedora de servicios de tecnologías, porque Claro. platicando temas de servicios de tecnologías, debes de saber toda esta reforma de temas del Código de Comercio que se dio en el 2000, donde ya es legal toda la actividad comercial. Sí. Y no quiero abundar porque a lo mejor platicamos al final de eso. Listo. Pero todo este tema del TEMEC y de tecnologías de la información que viene fuertísimo y viene brutal. Y fíjate, ahorita que comenta precisamente la cuestión esta de las tecnologías de la información, dices, con mucho más razón tener ese tipo de contratos a la medida, puesto que hoy por hoy un concepto que decíamos al inicio, que a la autoridad le interesa demasiado, es la parte de la materialidad. Realmente, ¿cómo voy a poner en una cuestión material, que sería darle las razones de argumentos para decirle a la autoridad, esta situación sí se dio, de algo que regularmente pues, es intangible, ¿no? O sea, con más razón todavía tener un contrato a la medida. Ahora, una situación importante. ¿Habrá que hacer contratos para todo, mi estimado? ¿O como política, digamos, interna de control de un buen gobierno corporativo, cuál sería tu recomendación, Juanca, respecto a que, oye, voy a hacer contratos para todo, voy a comprar una computadora y ya estoy haciendo contratos? O sea, ¿o cuál sería, desde tu punto de vista, amigo, una cuestión prudente para establecer como política a partir de qué sí, montos, operaciones, riesgos, establecer un contrato? Pues yo creo que lejos de los contratos, hacer un proceso como tal sobre los bienes y los servicios que llegas a adquirir y con quienes llegas a operar con tu proveeduría, ¿no? Dependiendo, si tendrías que evaluar cuáles son los impactos que tú tienes o cuál es la recurrencia que tienes con ese proveedor. Si va a ser una vez, pues yo te diría, pues realmente no vale, ¿no? Pero ¿qué tal que es un contrato de 10 millones de pesos? O una operación de 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, tú difícilmente dejarías de hacer un contrato por esos montos, ¿no? Exactamente, entonces por eso yo creo que valdría la pena es que definieras más bien un proceso que identifique a partir de qué momento tú podrías hacer justamente ese contrato, ¿no? Y fíjate que incluso yo creo que partiendo de lo que es control interno, hoy por hoy, digamos que llevamos dos vertientes, pero van aparejadas. La parte financiera, obviamente la parte legal, así es, pero la parte fiscal prácticamente van como siameses, a mi gusto. Es una cuestión que debemos de llevarlo así. ¿Por qué? Porque la importancia en este caso de que si yo tengo ese control interno, si yo tengo mis políticas establecidas y le puedo demostrar en un momento dado a la autoridad que de mi parte establecí los controles necesarios para evitar una situación de simulación de operaciones, sí acabaré siendo un atenuante hacia mí. Claro. El decir, oye, pues es que te viste inmiscuido en una red precisamente de operaciones simuladas. Sí. Sí, pero mira, aquí te estoy demostrando con control interno real, con políticas establecidas y con contratos. Oye, ¿por qué no con todo el mundo haces contratos? Porque además, en principio, lo hago por esta política, porque está establecida como control interno que a partir de tal o cuales características o montos es que los elaboro. Oye, ¿por qué no? Que también ahí entraría otra pregunta. ¿Se tienen que protocolizar todos los contratos? Que seguramente es una duda que nos presentarán nuestros amigos en decir, oye, y porque si los protocolizo, pues obviamente va a ser carísimo, ¿no? Sí. ¿En qué momento? Eso lo vas a establecer tú como control interno, ¿estamos de acuerdo? Fíjate, ahorita digo, me gustaría que tocáramos el punto de los efectos fiscales y ya que terminamos el tema de los efectos fiscales, ya que entraríamos ahorita, que nos ayudara aquí Mauricio con el tema justamente de la fecha cierta y la protocolización de los contratos, ¿no? Que fue una de las dudas que se tuvieron en la última, para que nos digas, Mauricio, qué es lo que tiene que realizarse, cómo se lleva el proceso y evidentemente les pueda generar ahí un beneficio financiero, porque recordarás que ahorita una protocolización por medio de notario público o de fedatario público, ¿cuánto te sale simplemente una fecha cierta? Entre 12,000, 5,000 pesos, o sea, y tú dale fecha cierta a todas las operaciones, pues es que acuérdate que va a ser muy complicado. Los notarios no dan fe, amigo, la venden. Sí, ¿verdad? Y la venden carita. No, entonces, en ese sentido, ¿en qué nos sirve justamente un tema
de contractual en el tema del efecto financiero, Mauricio? Yo creo que esa sería la siguiente pregunta, si me lo permites, adelante, Octavio. ¿Cuál sería el efecto? Ahora, ya hablamos de los efectos financieros, ¿no? Okay. ¿Cómo nos pega de uno u otro lado el tema contractual? Sí. Ahora, en el tema fiscal, ¿cuál sería el efecto que tú detectas o que visualizaste este último año, ¿no? Digo, yo tengo algunos y me gustaría ahorita platicarlos, pero apóyanos, por favor, Mauricio. Ok, voy a mencionar algo. Tenemos diferentes tipos de contratos mercantiles, los cuales algunos inclusive por ley tenemos que registrarlos, como son los contratos de adhesión. Depende mucho como de la actividad que nosotros llevamos a cabo. Por ejemplo, el primer paso del gobierno corporativo sería yo tener mi contrato registrado ante la Profeco. Si yo vendo hospedaje, pues tengo que tenerlo registrado. Listo. Si yo tengo una compraventa, pues a lo mejor por mi tipo de negocio tengo que tenerlo registrado ante Profeco. Esa parte, y muchas veces no se ha llevado a cabo en el tema fiscal, nos permite comprobarle a la autoridad que a lo mejor tenemos una operación aislada de a lo mejor un 69B, etcétera, ¿no? Eso para cumplir en la primera parte como en tema de gobierno corporativo. Ahora, en temas fiscales, pues obviamente al entrar en el tema financiero, pues no hay que obviar la realidad. Cualquier contrato en temas mercantiles va a tener un efecto fiscal. Seguro. Tanto de retenciones como de pago de IVA, y llegando ya a temas más complejos, razón de negocios y materialidad. Entonces, la complejidad de una operación, a lo mejor como comentaba Juan Carlos, de 10 millones, pues por lo pronto es el pago del ISR y el IVA inclusive de la actividad, ¿no? Correcto. Entonces, esa es como la primera parte en el efecto fiscal. ¿Cuál es la segunda parte? Pues vámonos ya al tema del objeto social de la persona moral, ¿no? Ahora, otro efecto, pues cómo paga la empresa. Si paga a través de flujo de efectivo o por facturación. Entonces, eso es otro esquema, ¿no? Porque no es lo mismo que yo te emita en este momento la factura conforme a contrato y yo ya tengo que pagar el impuesto cuando realmente lo estoy llevando a una línea de crédito de 60 a 90 días, ¿no? Claro. Ahora, en este caso, por la vía de los contratos, licenciado, en tu experiencia, ¿tendríamos alguna posibilidad? Aquí no se está incitando a nadie a evadir, ilusión. Una ilusión. Digo, finalmente todos somos libres de poder planear las cosas a como mejor nos convenga, evidentemente siempre en el marco de ley. Y no se está incitando, y en este momento deslindamos a CADEFI de cualquier situación que pudiera prestarse a una cuestión de asesoría, de una cuestión de incitar a una situación de evasión, de ninguna manera. Finalmente, esto es una cuestión nada más técnica, precisamente, y aprovechando aquí al abogado, pues precisamente decimos, en la práctica, ¿hay alguna manera precisamente, no de una evasión, simplemente de hacer un diferimiento, por ejemplo, que también nos va a sonar a todos como una cuestión de esquema reportable, evidentemente, que yo digo que en un momento dado, asesorándonos de buenos abogados, pues evidentemente no tengamos miedo a un esquema reportable, porque finalmente le está diciendo, pues sí, mira, lo estoy haciendo, así como que, ¿me explico? En esa situación, ¿tú ves una viabilidad para poder planear fiscalmente y que nos peguen el flujo de efectivo a través de un contrato? Claro. Y voy a dividir dos partes muy importantes. La primera es, pues obviamente, cuando estamos haciendo operaciones simuladas, que ahí, y lo platicaba uno de nuestros profesores, que era el deporte nacional de México, ¿no? La compraventa de facturas, ¿no? El deporte nacional. No es el fútbol, es la compraventa de facturas. Hay estados en los que dicen que no se practica, ¿eh? Aquí la ciudad es una. Sí. Tal cual. Así es. Hay que dividirlo, ¿no? Entonces, la primera parte es, pues si yo tengo operaciones simuladas, de entrada sí es ahora un delito fiscal, claro, que lleva a cárcel y que sí es ahí sí es difícil comprobar una materialidad. La otra parte, pues es cuando realmente llevamos unas operaciones que tienen su flujo, pero que la misma autoridad nos cuestiona y dices, bueno, o sea, todo está realmente como debe de ser, pero sí caemos en esos supuestos. Que fíjate que precisamente ese enfoque, licenciado, y desgraciadamente quizás estés de acuerdo conmigo, Juanca, el hecho de que sí, efectivamente, un deporte nacional practicado por mucha gente y que finalmente dice el licenciado, pues es difícil defender lo indefendible, ¿no? Pero hoy por hoy resulta que pagan justos por pecadores. Porque precisamente ahorita, para ojos de la autoridad, pareciera también igual de difícil de comprobar una operación que realmente se está realizando. Claro. Una operación totalmente legítima, real, que el servicio se prestó, que el bien se entregó. Y por eso la importancia precisamente de establecerlo como control interno, el hecho de tener los contratos. En ese caso,
¿tú qué recomendación nos podrías dar, licenciado? En el sentido de decir, bueno, yo no hago operaciones simuladas, no estamos hablando de eso, sino simplemente en una vía legal, en una vía permitida, que podamos sacarle provecho desde los contratos. No importa que sea para diferir un impuesto, a nadie nos va a caer mal ese diferimiento. No importa que lo tengamos que ofrecer como un esquema reportable, pero en esa parte, ¿nos podrías compartir algo más concreto? Ok, en el tema de diferimiento de las obligaciones, y es prácticamente justo eso, explorar las obligaciones contraídas dentro del contrato para poder diferir el efecto fiscal. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Cómo se puede hacer? Pues obviamente sería muy arriesgado hablar de una manera general, hay que especificar cada caso. Porque cada caso es diferente. Pero como a modo de recomendación, la misma ley nos permite utilizar figuras o traernos principios como los de la UNIDROIT o algún momento de la Cámara de Comercio Internacional. Que cuestiones de convencionalidad. Cuestiones de convencionalidad, que son pacto entre las partes, son totalmente legales, pero que nos permite a nosotros hablar de temas de compensación, de a lo mejor, como decimos, pateamos el bote al próximo año, del tema fiscal, que inclusive la autoridad, cuando tú se los planteas, se vuelven locos. Bueno, de hecho, lo primero que comentan es una ficción jurídica, ¿no? No sé si por conocimiento o desconocimiento, pero dicen eso no lo entiendo, por lo tanto, ficción jurídica, ¿no? Así es. De entrada. Yo tengo la oportunidad de dar clases y mi primera clase que siempre les doy justamente es ficciones jurídicas. O sea, porque es como que ellos entren y conozcan realmente que estamos hablando de cuándo es ficción, hecho, etcétera. Es un tema muy interesante. Ahora, este tipo de figuras a la autoridad en un principio los vuelve locas, porque no saben llega y dicen que esto con qué se come, cómo, de qué me estás hablando, ¿no? Es la primera parte como para hablar de este tema de compensaciones. La otra parte que nos pudiera ayudar es que también existen contratos en la misma ley que nos permite hacer actividades que sean legales y que cumplan con los requisitos de ley. Y voy a poner un caso muy puntual. El tema del pago, o más bien el préstamo de los accionistas que es muy común. Es muy común, exactamente. O sea, y además, en algún momento, seguramente te ha pasado, Juanca, que en algún momento es recurrente. Es por cantidades importantes, ¿no? Sí. Y al final no hay contratos. No hay contratos, evidentemente. Es recurrente, es por cantidades importantes y al final no se acaba, se acaba pasando al capital, se capitaliza la deuda. Así es. Que eventualmente en esa situación, hablando de que en una cuestión de revisión para la autoridad, lo primero que piensa es, aquí hay una inyección de capital. Aquí propiamente no estamos hablando de que sea un mutuo, ¿no? Sino que realmente este cuate le está inyectando capital. Eso de entrada también lo que puede generar es un ingreso omitido por parte cuando el accionista es quien le inyecta dinero, es un ingreso omitido, porque si este cuate adicionalmente no tiene un ingreso comprobado, pues obviamente ahí le estás diciendo a la autoridad, oye, ¿y de dónde estás sacando tú para prestar a la empresa, no? En esa situación es muy común y recurrente. ¿Cuál sería la recomendación? Sí te ha pasado, Juanca. Sí, o sea, claro, y yo creo que justamente al punto que va ahorita Mauricio es qué es lo que se tiene que hacer en esa situación cuando los accionistas hacen esa capitalización hacia la empresa, ¿no? ¿Cuál es el comentario que nos merece o de acuerdo a la experiencia, qué es lo que tendremos que hacer, Mauricio? Ok, también voy a plantear el otro caso de cuando tiene mucha lana la empresa también se lo pasa. Y sacan dinero y llamamos de dividendos fictos, ¿no? Ajá. Entonces, también como platicábamos, ¿no? Tanto de allá para allá. Claro, así es. Claro. Voy a tocar primero el tema de los dividendos fictos, que es un poquito más sencillo. Okay. Sí se puede a través de un contrato de préstamo, siempre y cuando la tasa sea superior a la comercial. Estamos hablando a lo mejor de una tasa de un 12%, que no exceda más de un año el préstamo y que esté reconocido el préstamo al accionista a través de las asambleas. Eso también es importante, fíjate. Que desde las asambleas se le dé esa fuerza, ¿no? Sí, yo desde la asamblea reconozco que le estoy prestando al accionista. ¿Y qué figura puedo llevar justamente, ya aterrizándolo en el que a lo mejor pues, lo llevo al otro año? Pues que se levanta nuevamente el acta, se reconoce la obligación por pagar, no se puede pagar y yo lo estoy reconociendo, lo estoy llevando con un nuevo contrato al próximo año, ¿no? Lo ideal es que en algún momento dado pues el accionista pague, ¿no? Claro, o sea, tampoco se trata de incurrir en una mala práctica, pero eso a la autoridad pues obviamente le está
te está ayudando a cumplir con la autoridad. Ahora, en ese sentido, digamos que cuando lo establezco a partir de un acta, pues evidentemente todavía tendría que topar yo, no conozco todavía la cantidad que le voy a poder prestar o financiar o lo que fuera. Esa situación se tendría que establecer en número o simplemente se hace de manera anunciativa, licenciado. Dependiendo del tipo de contrato. Ok. Si yo tengo, lo ideal es que si yo ya tenga el número. Sí, claro, para que lo establezcas propiamente en el acta de asamblea. Acta. Y justamente cuando se nos acaba temas de CUFIN, que ya no puede sacar dinero por allá, pues a lo mejor nos sirve estos esquemas para retirar dinero y etcétera. Que también tiene una repercusión, porque también en la parte financiera, pues obviamente nuestros amigos, los empresarios, lo que dicen, ¿sabes qué? Llega el fin de semana, pues hoy es jueves, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me voy de fin de semana largo, son casi las 6 de la tarde, y le pide a la secretaria que le haga una transferencia, y la secretaria dice, no, porque el contador siempre ha dicho que no debe de haber salidas de dinero si no tienen una comprobación específica. Oh, no te preocupes, yo el lunes te traigo la comprobación. Y así se va dando, y es cada fin de semana. Y de repente ya lleva una cuenta importante, que en ese caso, pues tenemos al accionista como un deudor, y que tiene una repercusión y que también nunca lo acaban de entender cuando tú llegas como contador y le dices, esta es la determinación de los impuestos. ¿Y por qué tanto de IVA? Pues porque, pero es que yo saqué toda la lana. Sí, papá, pero te la sacaste precisamente en esos fines de semana, no lo comprobaste y obviamente yo necesito para acreditar un comprobante de un gasto evidentemente deducible y eso es parte también de lo que no entienden. Y ahí en esa situación estamos cayendo en dos situaciones, tanto el riesgo precisamente de que se determine dividendo ficto, como el hecho de que en el flujo vamos a descapitalizar porque esa situación que no comprueba, en el momento se va a considerar como bueno, en este caso, como una deuda del empresario hacia la empresa. Claro. Pero a futuro, esa situación se podría ir a uno deducible y le va a acabar pegando en un 30%. Claro. Y en el momento también en una cuestión de no acreditamiento de IVA. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar realmente el efecto? Precisamente no tener esa visión tanto financiera como fiscal en la parte de contratos, ¿no? Sí, es tener una estructura y tener unas reglas internas, un poco de gobierno corporativo y de hacerle entender al empresario que le sale más caro no hacerlo de esa forma que realmente llevarlo a justo de sí, es jueves y pasa todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Ahora, en el tema de cómo puedo llevar a cabo estos ingresos de cuando dinero, es al revés. Cuando es al revés, existen figuras que ahí no es tanto como en el Código de Comercio, pero que sí yo me iría un poquito más a temas de regulaciones de la figura de SAPI, etcétera, de acciones convertibles, de títulos convertibles, en los cuales a lo mejor si yo ingreso el dinero, pues queda ahí con calidad de préstamo, pero que el mismo contrato me permite que en un momento dado yo la acción puedo convertirla, puedo venderla o puedo inclusive recuperar mi dinero con esa tasa. Ese tipo de cuestiones que yo sí sería un poco más preciso de que son cuestiones novedosas, o sea que no tiene que ver un poquito más de temas financieros, incluso no bursátiles por decir que cotizamos en casa de bolsa, sino que realmente son títulos un poquito más complejos, pero decir, bueno, yo tengo una acción que es convertible ya sea en deuda o en acción, nos permite jugar en el ingreso. Pero desde el origen. Desde el origen, claro. Claro. También tenemos figuras de, pues a lo mejor un contrato de asociación en participación o lo que habíamos platicado, contratos de joint venture, que son contratos novedosos que cuando le traes a la autoridad sí no saben de lo que uno les está hablando. Que justamente el joint venture, como comentabas tú, está siendo bastante observado por parte de la autoridad. Sí, de hecho hay un criterio al respecto precisamente que lo establece como una ficción jurídica. ¿No? Es correcto. Finalmente dice, no, eso, te repito, no sé si por desconocimiento o simplemente porque diga, no, es que esas situaciones son, no aplican a una legislación nacional, lo desconocen de entrada, ¿no? Adelante. Ahí es lo que justamente y me gustaría como tocar. Por ejemplo, un contrato de joint venture, la autoridad, al tenerle miedo, dice, no, es una ficción jurídica. Las ficciones jurídicas en México son totalmente legales siempre y cuando cumplas con los requisitos de ley. Cuando tú tienes la naturaleza de este tipo de contratos, es un contrato de riesgos. Es un contrato en el cual, ¿no? Un contrato innominado. Un contrato de joint venture tiene una estructura tan compleja porque, por ejemplo, puedo tener participantes de manera asimétrica, no asimétrica, de manera concentrada, no concentrada, con el mismo objeto, sin el mismo objeto. Este tipo de cuestiones nos va a ayudar a decirle a la autoridad realmente lo que es. No es un contrato ilegal, es un contrato totalmente legal. Que ellos no conozcan o que la autoridad
no tenga el conocimiento de cómo se expresa o cómo es, no significa que sea ilegal. Ahora, nosotros como fiscalistas, como contadores, ¿qué es lo que nos puede ayudar a nosotros a mejorar justamente los esquemas con nuestros propios clientes? Es el tema de las tecnologías. Y ahorita platicamos el tema de la firma electrónica. Sí, digo, me gustaría que la platicáramos, perdón que te interrumpa, para que todas las preguntas las hiciéramos ahorita en unos 15, 20 minutos más o menos. Claro. Con la intención de que esa parte de la firma, la gente que nos sigue, nuestros seguidores, obviamente tengan el contexto ya general por parte del especialista. De acuerdo. ¿No? Cerrando un poquito y acotando esta parte, en la sesión pasada con el maestro Eduardo, que le mandamos un cordial saludo a Lalo. Qué bueno que se encuentra muy bien. Exactamente. Platicábamos del tema de la firma electrónica y de la fecha cierta, ¿no? Que hoy son esencial en el tema de darle materialidad principalmente a las operaciones, ¿no? Y que ya posteriormente hablaremos de la parte del gobierno corporativo y pasaremos por esa parte, pero particularmente sobre cómo darle fecha cierta a todos los contratos. Y platicado ya con la licenciada Carol, que es con quien regularmente yo me apoyo mucho, y con el maestro Mauricio. Justamente ellos me decían, oye, hoy en día tú puedes firmar y le puedes dar fecha cierta a todos tus contratos por medio de la FIEL, ¿no? Entonces ahí me gustaría darte, si me lo permites, Octavio, darle la palabra, que nos platiques más o menos cuál es el proceso, qué es lo que se tiene que realizar y por qué se da la fecha cierta por medio de la firma electrónica, que si no mal recuerdo, ahora sí traigo ya el fundamento, artículo 93 y un decreto del 2003 y 2004. 93 del Código de Comercio, ¿no? Exactamente, en donde se establece básicamente que tú puedes hacer la firma de los contratos y utilizar cualquier medio para poderlo firmar, ¿no? En este caso, que no tendría que ser forzosamente autógrafo, si no mal recuerdo. Y en el decreto establece que justamente el Banco Nacional de México le podemos el reconocimiento al SAT que él incurre como un órgano el cual identifica a todas las personas físicas, las cuales por medio de los medios electrónicos que tiene hoy en día, pueden hacer la firma electrónica y le da la certeza de que tiene la firma es inviolable, es íntegra, y no puede ser utilizada justamente para poder hacer estos temas, ¿no? Que ayer platicaba justamente en un programa, justamente que en el tema ya inclusive del buzón tributario, hoy te pide ya la firma electrónica para descargar las notificaciones, ¿no? Entonces, pues, está ya interesante porque ya el SAT está muy amarrado, ¿no? Ya. Pero fíjate, yo creo que viéndolo así, a la reserva de que nos responda ahorita el abogado, yo creo que también también hay un pronunciamiento de parte de la autoridad al respecto, que dice, no, o sea, no te la valgo, ¿no? De inicio. Pero también dices, como alternativa, hablando de contratos, porque también hay un concepto adicional que ahorita no hemos mencionado en cuanto a que a partir de lo que es el contrato, vamos a darle esa fuerza a la operación, digamos que vamos a blindar la operación a prueba de que si la autoridad viene y me revisa, yo le pueda dar todos los argumentos de que esa situación realmente sucedió. ¿Qué busca la autoridad hoy por hoy? Evidentemente dice, pues es una fecha cierta, es una cuestión de materialidad, es una cuestión de beneficio económico. Y dices, por ejemplo, licenciado, a partir de un contrato, ¿cómo pudiera yo robustecer? Y también ahí surge otra pregunta. Yo ya traigo contratos que son, digamos, por tiempo indefinido o fueron definidos y no se renovaron, que también valdrá ahí el comentario, ¿no? Ya los traigo, pero resulta que hoy me toca empezar a renovar contratos. Y ya sabiendo hoy por hoy que existen estas figuras que para la autoridad son importantes y que debo de robustecer precisamente mi operación, ¿cuál sería el comentario a partir de estos elementos, fecha cierta, la parte de razón de negocio, el beneficio económico, ¿no? Porque evidentemente es el que se va a acabar comparando contra el beneficio fiscal, ¿de acuerdo? Que pudiéramos inyectarle, considerarlo desde la emisión de un contrato. Ok, voy a partir un poco del contexto porque es muy importante. La autoridad, o generalmente todos los funcionarios que tenemos en el SAT, son personas mayores, estamos en un tema de un relevo generacional, pero los funcionarios que actualmente están en el SAT, lo principal es que pues obviamente si les hablamos de YouTube, Instagram, Facebook, redes sociales, no saben ni siquiera utilizarlo.
Sí. Entonces, cuando utilizamos figuras tan complejas como un contrato de know-how, un contrato de joint venture, un contrato de copyright, contratos que son legales, que funcionan o de suscripción por internet, realmente no conocen, por eso es que a lo mejor tienen estos criterios. Okay. Sin embargo, lo que sí hay que hacer es robustecer los criterios que tenemos y las herramientas que nos da la ley. Todo esto surge a partir del 2000. El 2000 tuvimos reformas al Código Federal, al Código Civil Federal, al Código de Comercio y al Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual nos permitió a nosotros generar actividades a través de medios electrónicos. Sí. Entonces, que no sepan ellos cómo funciona no significa que esté mal hecho. Ahora, ¿qué nos está dotando actualmente el ordenamiento jurídico mexicano? Y voy a partir y voy a mencionar un meme que veía, ¿no? Y decía, ¿qué aceleró el proceso de tecnologías de la información en tu empresa? ¿El de tecnologías de la información, el jefe o el COVID? Ya. El COVID aceleró tecnologías de la información en todas las empresas, ¿no? Sí. O sea, el día de mañana dijo, ok, ahora todos utilizamos Zoom, todos utilizamos redes sociales, Nos etcétera, subimos a ¿no? plataformas, claro. Etcétera. Sí. El criterio, por eso, en este tiempo ha ido modificando un poco. ¿Cómo es una firma electrónica? La firma electrónica está reconocida, como bien comentan, en el Código de Comercio. Sin embargo, no es como decir, bueno, y pasa en la práctica y lo deben de ver, ¿no? Yo imprimo la hoja, le pongo la firma, le escaneo, eso no es una firma electrónica. Claro, no. Eso no es legal, sí. eso no es válido, eso no es una firma electrónica. ¿Qué sí es una firma electrónica? Yo necesito tener un mecanismo en el cual compruebe de que Octavio, Juan Carlos, son los que van a firmar el contrato. Claro. Pero no cualquier persona lo puede hacer. En un primer término, quien lo puede hacer es el SAT. ¿Por qué? Claro. Porque tenemos la FIEL y la FIEL tiene una serie de candados de blockchain, etcétera, que nos permite llevar eso, ¿no? Pero no significa que el SAT sea la única persona o que yo solo pueda firmar con mi firma electrónica, con mi FIEL. Sí se puede, sí es válida, inclusive para temas gubernamentales sí se puede, pero les voy a poner un caso. ¿Cuántas resoluciones o cuántos, por ejemplo, firmas electrónicas del mismo SAT existen que no están firmadas con FIEL? Que están con firmas electrónicas del funcionario público. Okay. Ahora, ¿esa firma es válida? Totalmente válida. Okay. El primero, y lo platicaba en un curso que di inclusive a jueces y magistrados sobre el tema, porque sí es un tema muy novedoso para ellos, ¿no? Ya. Y hablaban de que si los títulos de crédito son válidos y si las asambleas son virtuales, son legales, etcétera, ¿no? La firma electrónica debe de tener los mismos principios que una firma a puño y letra, ¿no? Autógrafa. Que sea comprobable, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? A través de un certificado. Okay. Ese certificado solo lo puede expedir empresas que estén certificadas para poder emitir estos certificados. El certificado te dice fecha, dirección IP, comprobar correo electrónico, medidas de seguridad y que yo te emita el certificado y yo digo, sí lo firmo. Ahora, existen programas no tan caros que han de valer 200, 250 pesos el mes, que no solo es la firma, o sea, sino que te dan 20,000 cosas más para aprovechar, que te dan el certificado de las firmas electrónicas. De acuerdo. Entonces, ¿qué sí debe de ir un poquito acorde? Pues obviamente una cláusula de firma electrónica en el contrato. Okay. Es decir, este contrato se puede firmar de firma electrónica, tendrá la validez plena y a lo mejor acotando a esto, tener una cláusula de notificaciones en el cual yo digo que el correo y los cambios tienen que ser conforme a este correo exclusivamente. Okay. Yo al tener ese certificado, que es totalmente legal, vamos a entrar a una complejidad que hay que hacerle entender a la autoridad. Y ya lo entendió, o sea, ya lo entendió que en abril de este año hubo una propuesta en el Senado por parte de una senadora de Morena, en el cual está solicitando que ya incluso los títulos de crédito se firmen y sean válidos a través de la firma electrónica. Okay. Voy a caer en una ficción jurídica y tecnológica. Si yo tengo mi firma electrónica, pues ustedes dirán, yo la tengo en internet o la tengo en mi computadora. Resguardo, digamos. Si lo imprimo, entonces es legal.
Entonces esa distinción Ya. pudiera generarle un conflicto a la autoridad, porque a lo mejor realmente el contrato o el título es el que está dentro de la USB, como una criptomoneda. Claro. Sin embargo, el criterio actual o lo que realmente existe es que yo imprimo el contrato con el certificado y es totalmente válido. Ya pasó por ese certificado, digamos, Así es como es. su filtro y que puede a través de una, se me ocurre una, no sé, auditoría forense, Así es. como comentabas el otro día, es auditoría forense informática o de sistemas. Así es es. decir, efectivamente, o sea, sí hay el medio como tal para poder verificar que esa situación pasó por el filtro y que se acabó firmando, o sea, sí podría yo comprobarlo, vaya. Así es, y voy a retomar también el tema de la reforma en el 2000 del Código de Procedimientos Civiles. Ok. En materia fiscal, nosotros cuando no está en código, pues nos vamos al de Procedimientos Civiles, ¿no? Al federal. Como medios de prueba te reconocen los medios tecnológicos. Ya. Entonces, a lo mejor el SAT te dice, no te tengo, por cierto, el documento. Pero si yo le ofrezco una pericial tecnológica en la cual le digo, aquí está la computadora y aquí está, y revisa que sí se firmó, la autoridad no tendría por qué objetarlo, no tendría por qué poner en duda el documento. Sin embargo, desgraciadamente, los funcionarios de la autoridad pues no conocen. O sea, si se equivocan a veces en las resoluciones, en los fundamentos, pues ahora si les empezamos a hablar de a lo mejor temas de blockchain o temas tecnológicos, pues para ellos es decir, no, eso no existe. Sí. Sin embargo, sí existe, sí es legal y sí podemos hacerlo. Claro. Eso nos da una fecha cierta de cuando se firmó. De acuerdo. Muy independientemente ya temas de materialidad, pero Claro, sí ya le ganamos o ya le metimos, ya nos metimos al área para meter el gol, ¿no? Claro. Sí. Ahora, en esa parte, por ejemplo, para retomar un poquito también el sentido de la charla, preguntaría yo, licenciado, por ejemplo, a sabiendas de que hay conceptos novedosos que la autoridad hoy por hoy va a tener muy en cuenta, como decíamos, la parte de la fecha cierta, que ahorita con esta situación nos acabas de dar un tip, que eventualmente pues cada uno de nuestros amigos podrá en un momento dado explorar la posibilidad de sí aplicar este tipo de opciones que comenta el abogado, o incluso una opción, digamos, un híbrido o una cuestión intermedia entre lo que podría ser la opción que comenta el abogado a través de la firma electrónica o la protocolización de un acta ante notario. Una cuestión también muy práctica, simple, menos costosa podría ser el hecho de llevar a una ratificación de firmas ante notario. Pero evidentemente cada uno de nosotros en nuestro quehacer, en nuestras empresas, en nuestra práctica diaria, tendremos que definir primero qué tipo de contratos vamos a protocolizar en un momento dado, a cuáles les vamos a dar una ratificación de firmas, vamos a hacer constar precisamente que ese contrato, no nada más el hecho de que el evento del contrato se dio, sino que también ahí entraríamos en una situación todavía más de fondo. ¿De qué manera, abogado, pudiéramos dar esa situación o cómo ves esa viabilidad de que desde el mismo contrato nosotros podamos sustentar que vamos a tener de inicio, es lo esperado obviamente, claro, un beneficio económico razonablemente esperado? ¿Tú ves viable que desde el contrato podamos establecer esa situación para decirle a la autoridad, oye, pues todo lo que tú me has pedido, a razón de darle un sustento, un argumento, una cuestión de que eso se dio, pues te lo muestro en papel, pero ¿qué crees? Esa cuestión de papel que demuestra que solamente el evento se dio de que celebramos el contrato, tiene todas las características de lo que yo esperaba, hasta ese beneficio que yo esperaba. No se me dio el negocio, mano, pero no estaba obligado a que lo hiciera. Hoy por hoy te llegan algunas notificaciones de parte de la autoridad que te dicen, oye, yo he observado que por el primer mes del año pasado, más o menos a estas alturas, tenías ingresos de tanto. Pero resulta que has tenido ingresos atípicos, que han bajado. Dices, oye, pues ojalá pudiera yo estimar y prever o presupuestar que todos mis ingresos siempre se van a manejar a un mismo nivel. Oye, pues no has visto esta situación, yo no fue una actividad esencial, por eso bajaron. Y la autoridad te dice, oye, así como que son atípicos. Desde el mismo contrato yo pudiera manejar esos nuevos conceptos, en el caso del beneficio económico razonablemente esperado. ¿Tú le ves viable de que lo pudiéramos de alguna manera incorporar? Sí se puede incorporar, inclusive justamente con estas nuevas facultades, no facultades de la autoridad, que te hacen una invitación a que vayas, te presentes y te dicen, pues... Ahora es por Zoom también. Ajá, sí. por Zoom. Sí, cierto. Es por Zoom, sí. Y justamente ahí es donde viene inclusive hasta enoja, o sea, molesta, que dices, me estás haciendo venir a hacerte aclaraciones y me dices que por Zoom y no me reconoces la firma electrónica. Eso es importante. ¿Qué validez tiene una reunión que tienes con un funcionario del SAT a través de Zoom? Ya. ¿No? Ya. O sea,
Ahí es donde dices hipocresía por parte de la autoridad. Se contrapone, ¿no? La situación, sí. Entonces, sí se puede poner todo este tema y sí podemos tener cláusulas y vamos a hablar un poquito del tema de las penas o temas de compensación. Pero el tema de compensación o el tema de estas cláusulas deben de ser muy finas y tienen que ser muy finas porque ustedes me deben de saber decir mejor. Pues que la compensación a lo mejor en un tema fiscal pues es un ingreso. Claro. Entonces, ¿cómo hacerlo de la manera correcta? Es una forma de extinguir una obligación. Así es. Entonces, sí podemos hacerlo. Sí se puede poner para comprobarle a la autoridad de cláusulas de rescisión o de terminación anticipada. Que no es lo mismo una cláusula de rescisión de terminación anticipada. La rescisión es porque por alguna de las causas del contrato rescindo el contrato, como puede ser pues bajas ventas o que no se o cambio de un ordenamiento legal, etcétera. Una terminación anticipada es sin que exista una causalidad dentro o una supuesto de las cláusulas, pues a lo mejor de manera mutua o yo solo digo ya quiero terminar el contrato. Claro. Ahora, aquí para ir recapitulando un poquito de lo que llevamos hasta ahorita, ya vamos a pasar también a las preguntas de nuestros amigos, pero diríamos, para recapitular y hacer un resumen hasta lo que hemos hablado en este momento. Decir, bueno, en primer lugar, pues evidentemente que exista contratos como una cuestión de control interno en las empresas, en primer lugar. Segundo, no hacerlos a través de machote, no bajarlos de internet, que no lo haga el contador, que obviamente tengamos un especialista que lo elabore y que hoy por hoy también se incorporen estos nuevos conceptos que estamos comentando. ¿Por qué es importante? Porque nos estamos blindando de alguna manera o dando un mayor elemento de defensa, de prueba, de argumento, en caso de que la autoridad precisamente quiera de alguna manera desconocer ese tipo de eventos, ¿de acuerdo? Y también diríamos, si ya estamos en la misma jugada y si ya estamos haciendo, digamos, recorriendo esta parte, diríamos también, oye, ¿y de qué manera? Porque esto también le va a interesar mucho al empresario y quisiera saber el punto de vista del abogado respecto a que en un momento dado, desde el mismo clausulado de lo que es el contrato, ¿qué pasaría en el caso de que yo de alguna manera, y por eso digo que a los empresarios les va a llamar la atención, porque dicen, oye, pues ya dijera mi abuelita, de lo perdido lo que aparezca es bueno. Y entonces, ¿de qué manera pudieras tú llevarte fiscalmente como una deducción la parte de un crédito incobrable? ¿Esa qué opinión te merece, licenciado? Ok, en temas de las deudas incobrables tenemos dos supuestos, no recuerdo ahorita los montos, pero yo tengo que ejercitar la vía judicial. Son como 300,000 pesos en números cerrados. Más o menos. Sí, porque es poquito. A partir de 300,000 pesos para abajo, y lo que nosotros nos ha funcionado son estas cartas de solicitud de cobro. Sí. Es decir, yo necesito comprobarle a la autoridad que yo hice la gestión de cobro. Entonces, pues a lo mejor con una carta a través del mismo correo, puedo comprobar que hice la gestión de cobro y mandarlo a deudas incobrables, debajo de este monto. Cuando estoy hablando de más de encima de 300,000 pesos, tenemos algunos criterios que son tesis, que establecen que a lo mejor con la simple presentación de la demanda puedes hacerlo deducible. Yo considero que no es a título personal, porque la autoridad te puede decir, pues la simple presentación de la demanda yo no te la tomo como realmente una gestión de cobro. Entonces a lo mejor sí buscar realmente, bueno, inclusive hay otros criterios que te dicen que, bueno, hasta el emplazamiento, ¿no? O hasta que lo buscaste. Así es. Puede ser. Yo diría que si tienen la posibilidad de llevarlo realmente hasta sentencia, sería lo ideal. Listo. Por montos de 300,000 pesos se puede llevar a cabo para hacerlo deducible. De acuerdo, de acuerdo. Tú, amigo, vas a comentar algo respecto también en cuanto a los contratos que tienes con tus clientes, digamos en el caso de los hospitales, ¿no? Que también dices, oye, pues es que a veces se me echan a correr, ¿no? Con la deuda. Sí, fíjate que uno de los grandes problemas que tenían justamente ellos es de que al principio pues no tenían un contrato, entonces justamente se pudo contener esa situación con un contrato de adhesión a la hora de que ingresa justamente el paciente, ¿no? Que fue la recomendación que se dio en aquel momento junto con el área jurídica. Entonces digo, bueno, yo creo que está siendo de alguna manera propositiva pues el hecho de que el tema contractual es esencial dentro de la operación y con todos los efectos que contrae toda esta parte, ¿no? Entonces, tanto legales, financieros como fiscales, amigo. Así es. ¿No? Entonces digo, si me permites, vamos a pasar a las preguntas, claro que sí. que seguramente el que va a tener mucha fluidez va a ser aquí ¿no? Mauricio. Listo. Bueno, Diana Laura
Hernández. Buenas tardes. ¿Qué sucede con los contratos de mandato? Ok, primero hay que definir que tenemos poderes, es decir, poderes especiales, poderes de administración, inclusive poderes amplios, donde yo puedo comprar y vender las propiedades. Estos poderes son totalmente diferentes a los mandatos. En tema de mandatos, inclusive podemos caer hasta la gestión de negocios, que es como una especie de que yo voy a apoyar, más bien yo veo una oportunidad y hago las gestiones de negocio que entrarían como en esta parte de mandatos. Esto de manera muy general, pero realmente en temas mercantiles estamos hablando de que el primero puede ser a través de un contrato de comisionista, porque un comisionista lo que está haciendo es, a través de una especie de mandato, está haciendo las ventas de tu producto. Así es. Pero no es como tal un mandato, pero puede caer en esas partes. Hay una figura muy olvidada en el Código de Comercio que son el mandato mercantil. El mandato mercantil, y justamente vuelvo a retomar, no significa que yo tenga un poder, o sea, no entre en esa categoría, tampoco entre en una gestión de negocios, pero sí, ni tampoco en un contrato de comisionista, sino se vuelve una figura que yo tengo la oportunidad de que tenga, por vía mercantil, hacer una negociación. Okay. Tiene sus especificaciones y hay que revisar cada uno de los negocios para ver cuáles sí pasan y otras que no. Pero en temas mercantiles sí existe el mandato mercantil. Es una figura muy en desuso, pero que se ha quedado ahí. ¿Eso podría aplicar, por ejemplo, licenciado, como para una cuestión de cobranza? Sí. Sí, también puede ser, que realmente también lo que utilizan pues es más como el tema de poderes y este tipo de cuestiones, más que un tema mercantil que sí se podría ocupar sin ninguna duda. Listo, de acuerdo. Ok, perfecto. Pues la siguiente pregunta es de Marta Beatriz Martínez. Mandamos un saludo y dice: buenas tardes, licenciado. Una duda respecto al tipo de contratos. Cuando se tiene comprobaciones y reembolso de gastos? ¿Tienes sí. ¿Qué tipo de contratos hay recomiendas para el tema de comprobaciones y reembolsos? El primer error de las empresas, y me pasa en todas, hacen una responsiva. Ya. O tú me respondes por la caja chica, tú me respondes. Sí. Y yo les digo, y realmente una responsiva existe en el ordenamiento mexicano, pues por vías civiles sí, pero no es la figura ideal. Okay. Para este tipo de comprobaciones y reembolso de gastos, a lo mejor podemos utilizar el mismo contrato laboral donde esta persona tiene una actividad que tiene que reembolsar gastos y que inclusive yo puedo ejercitar acciones ante la autoridad laboral o un tema para procesal o temas de mercantiles de donde yo te estoy haciendo responsable de este dinero, pero no por una carta responsiva, sino a través de un título de crédito. Okay. Entonces, realmente eso es lo que puedes llevar a cabo, porque luego cómo le cobras al empleado por una responsiva es muy complicado. Perfecto. Dice luego la tercera, Ángeles Sánchez Cermeño. El tema de contrato de mutuo, en el cual un socio presta título gratuito, ¿qué puntos deben de integrar y sustentar ante el SAT y el IMSS? Ya que en una auditoría no lo acepta como válido, manifestando que en la razón de negocio no es válida. Fíjate, interesante. Ok, en eso es algo que ya estuvimos platicando. El contrato de mutuo, pues sí, primero no debe tener un interés. Hablar obviamente de la fecha cierta. En el tema de la razón de negocios, que no se confunda justamente con una aportación de capital ficticia. Ok. Esa parte. Pero ahí, perdón, licenciado, que te interrumpa, pero en ese caso, por ejemplo, ¿no tendríamos que atender, digamos, a los montos de intereses convencionales que establece tanto Código Civil como Código de Comercio? Sí. Okay. Sí, pero inclusive atender a estos intereses ya la autoridad ni siquiera, aún así te dice, no me cuadra el interés, ¿no? Digo, para que quede claro también, el mutuo obviamente aplica para lo que son contratos civiles y sería una tasa convencional del 9%. Los contratos mercantiles tienen una tasa convencional anual del 6%. Es correcto. ¿Cierto? La tasa en Código de Comercio está al 6, civil 9. Sí. Sin embargo, por criterio, realmente está establecido el 9.
Listo. ¿Cuál sería realmente, y lo decimos, un interés Razonable. creíble Sí. de un 9 al 12 o vámonos a la tasa TIE? Que estamos hablando que son anuales, ¿eh? O sea, Sí. tampoco es tanto. O sea, digo, ¿No? para poder dar mayor sustento, porque es bien común de verdad, que incluso debemos de comentar también que una cosa es el mutuo que se celebra como tal entre el socio y la empresa, ya sea dependiendo si es mercantil o civil, pero también los préstamos intercompañías. Que también ese es todo un tema, ¿eh? Sí. Porque sí se andan traspasando las empresas, o sea, de repente dices, ¿sabes qué? Un grupo de 8 empresas que dicen, a esta le falta flujo. Tú lo estás viendo, amigo, Sí. también con las que están, las que llevas ahí en provincia, ¿no? Así es, Y dices, oye, pues a esta le falta flujo. Y de repente, pues ahora sí Préstale. que dependiendo cómo va, a ver, le falta Mándale. tanto para la nómina, mándale. Y que también otro problema que tenemos, que decimos, pues tengo yo a los comisionistas, ¿no? Por ejemplo, o a gente que le pago por asimilados. Eso es parte de control interno, que dices, oye, esta empresa, tú te das, vas a la tarea de que te contratan para hacer un check-up directamente en las empresas. Y dices, a ver, vamos a ver de qué manera tienes la estructura, cuáles son los objetos sociales de las empresas, pueden o no hacer ese tipo de operaciones, son del grupo, obviamente, y sin olvidar también las partes relacionadas nacionales que tenemos por ahí. Y decimos, oye, pues se prestan intercompañías, pero de repente revisas varios meses y dices, es que aquí dependía básicamente de qué empresa tenga mayor flujo, que es la que va a empezar a surtir, o a la que de repente le va a acabar pagando comisiones, asimilados, etcétera, a los que al final de cuentas pueden ser considerados incluso hasta como empleados, precisamente por la falta de una cuestión contractual que pueda definir ese tipo de actividades. Yo estoy seguro que a muchos nos va a hacer sentido el hecho de que en operaciones intercompañías, de repente la que tenga más flujo, dicen, pues vamos a pasarle lana a esta, o vamos a recibir un préstamo de esta, y acabamos haciendo un desbarajuste, iba a decir desmadre, ¿no? Pero un desbarajuste, ¿no? Entonces dices, oye, espérame, control interno, Sí, claro. contratos. Y realmente que desde el objeto social, que también ahí entraríamos en un tema, porque yo no quiero que nos gane el tiempo, respecto a la situación que vamos viendo vislumbrarse, que ya estamos a la vuelta de la esquina, a la parte de la modificación a la subcontratación, hablando de contratos, que hoy por hoy nos dicen, se prohíbe la subcontratación, pero se permite, o sea, como tal, Los servicios especializados, que también yo no me quisiera ir sin que el abogado nos dé sus puntos de vista al respecto. Que ahorita viene una pregunta justamente de Eri eso. López. Ah, ok. ¿No? Creo que Buenas la conoces, tardes. ¿no? Sí, creo que Sí, la conocemos. sí. Dice, buenas tardes, saludos. Más que una pregunta es saber qué opinión merece la reforma laboral mira, sí. en relación con los contratos de prestación de servicios. ¿En qué sentido debería ir redactado para no caer en la figura de subcontratación? Listo. Sí, claro. Que, si me permites el comentario, y digo, para que des una respuesta, ¿qué pasaría si a ese contrato lo encuadras un poquito con el tema del Código de Comercio, ¿no? Particularmente al 75? O sea, ¿tú crees que funcionaría? ¿Cuáles serían los comentarios complementando justamente esta pregunta de Eri López? Claro. Ok, hace aproximadamente 3 semanas el Colegio de Contadores sacó un boletín en el cual decía que los contadores justamente no entraban en la prestación de servicios de Así es. subcontratación. Sí, de hecho también la misma autoridad decía, sí. Y justamente por el tema de la autoridad, porque entraban en el tema del Código de Comercio. Ok. Si nosotros revisamos el artículo 75 del Código de Comercio, pues prácticamente es muy claro en las actividades. Sí. Pero la prestación de un servicio es un tema estrictamente civil. Claro. Entonces ahí es donde la línea es muy delgada. Claro. Voy a abundar un poquito en el tema, pero esto es una plática como de unas 3 horas. Ok. Y definirlo es dar la solución de cómo darle la vuelta a esta reforma del outsourcing, ¿no? Pues ya vamos programando la otra con quien quieras ya. Listo. Tiene que ver con el tema de especialización. Listo. La especialización tiene que ver mucho con el tipo de cliente que tú tengas. Ok. Por ejemplo, el tema y alguna vez nos pasó el caso por ejemplo, en el caso tuyo de hospitales, ¿qué es una especialización o a los ojos de la ley o de la autoridad? Yo, para poder ejercer un tema de medicina, pues tengo que tener mi cédula profesional. Entonces, el primer término para la especialización es que yo tenga mi cédula profesional. Sin embargo, entramos, por ejemplo, al tema de las personas que tienen una cuestión técnica. O sea, que a lo mejor no tienen una licenciatura o que inclusive, por ejemplo, tengo un tema técnico. Por ejemplo, ahora el tema, y voy a hacer
un poquito enfático. Un piloto aviador Ok. es un técnico. O Ya. sea, un piloto aviador no es licenciado. Ok. Es un técnico que sabe de aviación, Listo. pero no es especializado. Entonces, el criterio de la autoridad ha sido que, por ejemplo, si yo tengo un contrato con un técnico, como puede ser incluso una enfermera, Ajá. es subcontratación. Pregunta, ahí en ese caso, perdón, del piloto, digamos que no se requiere título profesional para llevar a cabo la actividad, ¿o sí? Ahora creo que ya. ¿Ya? Ahora Si no lo hubiéramos metido como rifa, amigo. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora creo que ya. Ok. Creo que ya las mismas escuelas te expiden Ok. de la licenciatura. Pero en cuestiones de subcontratación, estamos hablando de que la especialización, en temas es la cédula profesional y inclusive no es lo mismo, y también argumentarle que realmente es un tema muy especializado, como una enfermera con una cierta especialización, y retomando el tema del piloto, pues no cualquiera puede volar No, pues un no. avión, ¿no? No, O sea, claro. sí necesitas Por cierto supuesto, conocimiento, por ¿no? supuesto. Listo. Ok. Perfecto. Dice René Jiménez Islas. Dice Octavio, contador Juan Carlos, maestro Mauricio López. Buenas tardes. ¿Se puede revivir una empresa en liquidación de la cual ya se presentó ante el SAT el aviso de liquidación al que se le anexó el acta de asamblea inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, en la que se acordó la disolución de la empresa y se nombró el liquidador? Saludos. ¿Se pueda revivir? Pues no, Pues yo creo que ya, finalmente ya el ya- acto ya... ya está hecho, ¿no? Sí. Digo, Ya. finalmente, tenemos a un experto aquí que diga, un acto jurídico pues ya se está dando, ¿no? Que es el Sí. que propiamente va a generar, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Aquí ya se está generando con el acta, ¿no, ministro? Solo habría una forma, Ok. y que sería revisar la forma establecida de liquidación en la sociedad, Ok. que si no se cumplió o si no se llevó a cabo la forma de liquidación, se me ocurre que los mismos accionistas digan, no se llevó a cabo, vamos a volverlo a hacer, o a través de un juicio en los cuales digan no se llevó a cabo, y solo así se podría revivir. Sin embargo, la inscripción en el registro público ya tiene efectos ante terceros, aplicó, ya es a terceros. Así es. ¿no? pero serían las únicas dos formas que yo considero que se podría Que revivir. incluso yo creo que más viable, que si ya se llevó todo el proceso, que finalmente de la liquidación se presentaron los avisos ante la autoridad, considero incluso más práctico el abrir una nueva empresa, ¿no? O sea, finalmente desde cero, creo, ¿no? Digo, habrá que ver también para qué fines los quería René. Ok, perfecto. Angélica Mota, buenas tardes. Dice, ¿cómo puedo facturar una herramienta de trabajo donada hace 20 años en las cuales no se cuenta con factura para que no sea considerada como acto inexistente? ¿Recomienda hacer aparte de ella factura algún tipo Aparte de de eso, un tipo de contrato. Así es, Ahí el problema que le veo es un problema fiscal, porque el contrato realmente sí lo puedes hacer. sin problema. La No, donación. no tienes ningún problema, sin embargo, poder facturar hacia atrás. O sea, está muy canijo y además es una donación. Así es. Y al respecto de las normas de información financiera, sí me establecen que, digo, habría que ver en un momento dado qué tipo de donación fue, entre qué partes, digamos, pero sí estaría muy difícil, puesto que en ese momento utilizábamos facturas en papel y no obstante que siempre dejábamos unas para lo que se ofreciera, yo creo que ya está muy distante esa situación, ¿no? Pero, ¿podría caber en la parte del contrato? Sí, el contrato sí puede hacerlo sin ningún problema. Y aplicaría ahí, obviamente, de manera retroactiva, ¿cómo lo harías? O ese sí lo ponemos a solear. O conseguir hojas de hace 20 años. Ajá. Sí se puede hacer, o sea, sí se puede reconocer un contrato. Bueno, es que habrá que checar la legislación de hace 20 años si existía la donación verbal, no estoy seguro. Ok. Si existe, a lo mejor hacer el reconocimiento y protocolizarlo. También hay que ver qué tipo de herramienta, porque el mismo código nos establece que si es a partir de cierto monto, tiene que ser a fuerza a través de notario. Entonces, que también fíjate que en esa parte es bien común, es muy común el hecho de que decimos, no, tienes al cliente y te dice, hoy por hoy, esta es mi tercera empresa que vengo manejando. Oye, entonces esa maquinaria que tienes ahí viene de la primera, ¿no? Estos troqueles viene de la segunda y nunca hubo un traslado de ese dominio Por medio de contrato. oficial. Sí. Así es. Entonces dices, yo ahí traigo mi panteoncito de empresas y todas, cada una me ha dejado mi herencia. Pero resulta que en un momento dado, ¿cómo comprobarías la pertenencia o de esos bienes? ¿Aplicaría lo mismo, licenciado? el más sencillo es un contrato de comodato.
si están vivas las otras empresas, la tiene prestada. Otro del tema fiscal es, bueno, hay que ver el tema de la depreciación y pues a lo mejor totalmente. facturarlo ya al tema muy barato. Okay. Pero sí es una práctica comercial muy común y generalmente nunca hay aportaciones de la maquinaria, etcétera. Sí. Entonces, Claro. Algo también que es muy común y lo vemos del día a día, amigo, seguramente estás de acuerdo, Sí. en el hecho de que incluso financieramente, y ese enfoque no lo debemos de perder de vista, el hecho de que cuando tú llegas a una empresa, como ya sea que lo empieces a llevar o que estás revisando, estás apoyando en ese check-up, dices, oye, y esta nave industrial, esta cuestión de lo que es la oficina, ¿a quién se le renta? Hablando de contratos. Sí, claro. Yo no veo en tu balanza que estés pagando una renta. Ah, es que existe un comodato, por ejemplo, ¿no? ¿Y de quién es el bien? Ah, pues es del papá. Que también ahí, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la parte legal, fiscal, financiera? Yo en lo financiero lo que veo es que no estás reflejando ese tipo de gastos en la empresa, en tu operación del día a día, pero tampoco lo tienes sustentado. Entonces llega la autoridad y ahí es donde quieres resolver todo en el mismo momento. Claro. ¿Cuál sería la recomendación? Un comodato, pagarle realmente un arrendamiento al empresario, al dueño. ahora, el tema del pago del arrendamiento es riesgoso porque estamos hablando de una actividad vulnerable y nos vamos a temas de la unidad de inteligencia financiera. Lo ideal es un comodato a la persona moral, que es la que está ocupando el inmueble. O sea, eso es y protocolizado. Bueno, yo difiero un poquito de esa opinión porque yo digo, sí tienes que reflejarlo financieramente y pagar por eso. O sea, finalmente dices, oye, estar en otro lado, no te lo estarían prestando. Sí, tendrías que estarlo pagando. Y si no lo estás viendo reflejado tú en tu operación del día a día, pues ahí estás de alguna manera viciando o no estás reflejando la realidad de lo que es la operación financiera del negocio. Además, la realidad en ese tipo de casos es que le estás pagando a esa persona que es el dueño, o sea, sí es un comodato, pero le estás pagando por otra vía que quizá incluso no sea la más conveniente. Y además ese cuate trae tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, paga una casa, paga otra, y trae gastos que incluso viene hasta pidiendo comprobante. Claro. Y no tiene un ingreso comprobado. Yo creo que en esa vía valdría la pena quizá, digo, la cuestión vulnerable, de actividad vulnerable, pues evidentemente existe, pero también pienso que en ese sentido, dependiendo también de los montos, pues cuál sería el problema en un momento dado de que tenga ese tipo de operaciones, lo pueda erogar, porque la operación de la empresa sí me está generando ese flujo para erogarlo, lo estoy reflejando en mi operación de utilidad, ¿no? Y además le estoy generando un ingreso al socio, un ingreso comprobado, que por todo tiene el derecho. Y financieramente se refleja, claro. ¿De acuerdo? Entonces digo, finalmente nada más para tener las dos posturas, evidentemente aplicará para cada caso en particular. Así es. Puede ser inclusive como una aportación. Ok. O sea, digo, dependiendo del tipo de socios, puede ser hasta como una aportación por parte de esta persona. De acuerdo, listo. Perfecto. Jacqueline, Janet, ¿te parece bien que le demos celeridad para que toquemos ahí por supuesto, amigo, el comercio electrónico? Listo. Y ya ir perfilando prácticamente el programa para cerrar. Listo, amigo. Buenas tardes, dice, ¿qué requisitos deben tener los contratos que deben cumplir y tener cuando se les paga a socios por honorarios asimilables a salarios? Estos pertenecen al Consejo de Administración. Pues mi punto de vista, y me gustaría que la complementaria Mauricio, es que básicamente esos se estipulan directamente en las actas de asamblea por medio de monumentos, y no sé si tendría que hacer algún contrato o sea, no, amigo, pero ahí nada más precisando, y perdón, te le doy la voz a Mau. Aquí dice que cuando se le paga a socios por honorarios asimilables de salarios, y estos pertenecen al Consejo de Administración. Recordar, por ejemplo, que me parece, la fracción sexta del artículo 27, que me establece como un requisito que para que este tipo de gastos se hagan, o cuando se le paguen honorarios a miembros de consejos directivos, consultivos, de vigilancia, estos deben de cumplir con 3 requisitos, y tienen que ser los 3. Uno, que los honorarios asimilados que yo les pague a cada uno no deben de ser mayores a mi asalariado de mayor rango. Dos, que el total de los asimilados que yo pague no deben de ser mayores al total de mis asalariados. Y 3, que ese total de asimilados a salarios que pague yo a este tipo de miembros no sea mayor al 10% de mis demás deducciones. Por lo tanto, yo creo que en esa parte, primero cuidar esa restricción, digamos, ¿no? Porque de otra manera lo que podrían determinar es decir, oye, a ver, aquí estás pagando ese tipo haciendo esos tipos de pagos, no lo estás cumpliendo, entonces se podría considerar como un dividendo y no tanto como un honorario. Perdón, abogado. Sí, no, justamente yo creo que el punto medular es que puede ser un dividendo ficto, y el tema también que había que observar es la participación de los accionistas, ¿no? Y justamente, o sea, sí, con estas reglas, yo creo que no es una figura
totalmente Ahora, ahí pregunta, sana. licenciado, a lo mejor es una pregunta muy rupestre, pero yo creo que no hay preguntas tontas. Realmente como tal, ¿no? Porque también de repente te encuentras con que dice, el contrato de honorarios asimilados a salarios, y se nomina así. ¿Listo? Ok. ¿Existe como tal esa figura o cuál sería la figura correcta? Porque de bajarlo del rincón del vago, pues te aparece de todas cosas, ¿no? Y justamente cuando nos llega una revisión del IMSS, lo primero que te dice el auditor te dice, Es salario. o te dice, pásame tu nómina por asimilados a salarios. Sí. Y si uno, pues, Trastabilla. o nada más te gusta, votas por los que nada más te gusta un zapato, Ajá. le entregas tu nómina de asalariados, de asimilados, ¿no? Sí. Realmente, pues no Ahí hay existe un una error, nómina, hay no, un no error, existe. Exacto. Ahora, realmente yo necesito un contrato para este tipo de asimilado a salario, pues no. Okay. ¿No? Realmente, pero sí necesito una carta que diga que estoy solicitando que tú me hagas el pago por asimilados a salarios. Okay. Y voy a retomar otro Para tema. efectos de la retención, dices tú. Así es. Ok. El asimilado a salario es una ficción jurídica Ok. exclusivamente del derecho fiscal. Ok. Entonces, ahí es otro tema que puedes debatirle a la autoridad y decirle, sí es una ficción jurídica, pero vivimos de esto, o sea, vivimos de todo este tema del derecho imponible y demás. Entonces, por eso es que sí los criterios de la autoridad no son totalmente acordes a la realidad, ¿no? Ahora, en ese caso, pensando en que fuera la persona el que va a recibir el honorario asimilado, fuera un externo, no de este tipo de socios que nos comenta Jacqueline, es un externo. Ahí en todo caso estaremos en presencia de un contrato civil de prestación de servicios, licenciado. Sí, estrictamente sí. Que yo digo, entre no tenerlo y tenerlo, pues evidentemente hay que tenerlo. Hay que ¿Por tenerlo. qué? Porque finalmente pues es lo que te va a dar sustento tanto interno como externo. ¿De acuerdo? Me ha tocado casos en los cuales sí están prestando un servicio y piden que pagues a través de asimilados. No es lo correcto, pero bueno, realmente lo correcto es por una carta nada más. Pero sí buscar que sea a lo mejor un profesionista que busque esta figura, ¿no? Ok. Ya, listo. Aquí dice, José Eduardo Núñez Bautista Concilieri. ¿Qué tal, Lalo? Mucho gusto y saludos, amigo. Qué bueno que te encuentras muy bien. Estimados amigos míos, saludos y aquí una pregunta. Tratándose de operaciones con mis proveedores residentes en el extranjero para efectos de materialidad, razón de negocios y fecha cierta, ¿qué recomiendan con respecto a los contratos? De acuerdo, es muy buena pregunta porque finalmente a veces tienes un proveedor, por ejemplo, que es muy común que hoy por hoy todo se trae, bueno, muchas de las cosas que consumimos internamente se traen, por ejemplo, de China. Aquí el problema que nos encontramos es que de entrada ese tipo de proveedores no celebran contrato. Así es, y yo le veo un riesgo ahí, espero que sean proveedores y no solo un proveedor, porque si estamos hablando de un solo proveedor, nos estamos metiendo a problemas de residencia. Ok. O sea, temas de yo nada más traigo el producto y yo funciono como comisionista y vendo el producto. Ya ahorita hay unos criterios muy fuertes en temas de residencia, de dónde tributo y las retenciones y ese tipo de cosas. Espero que sean muchos proveedores. De acuerdo. Ahora, en el tema de materialidad, razón de negocios y fecha cierta, pues hay un tema importante que son los Incoterms, que hablan de justamente cómo viene la mercancía, cómo llega, etcétera, y tu razón de negocios y tu materialidad no solo va a ser en el contrato, sino también vas a tener efectos en el comercio aduanero, que ahora que ya están los pedimentos y la clasificación arancelaria, que ya todo está ligado a los SFDIs, tiene que hacer como validez. O sea, ahí vas construyendo todo. Yo creo que incluso en esa parte, independientemente de que, bueno, obviamente estás trayendo ya sea un producto como tal que pasa por aduana, pues dices, es un producto que yo finalmente comercializo porque me dedico precisamente a eso, lo traigo, lo compré, hice mi pago al proveedor, incluso que de entrada también tenemos un tema muy importante ahí en ese sentido, porque dices, oye, el proveedor como tal, yo le hago un anticipo y él no me manda absolutamente nada, ¿eh? Sí. O sea, esto te lo factura hasta que llega hasta aquí. Entonces dices, oye, de entrada, yo creo que yo no le vería tanta situación de problema en cuanto a la materialidad
puesto que precisamente todo el caminito de traer esa mercancía que pasa por aduana, que le está bendiciendo la misma autoridad al momento de que pasa por aduana, pues qué más materialidad quieres tu autoridad en el caso de importar alguna mercancía, ¿no? En la cuestión de razón de negocios, pues evidentemente tendríamos que ver que pues es parte de a lo que yo me dedico y que aparte que yo lo comercialicé. Hay dos comentarios adicionales que precisamente nos pasaron, uno ayer y otro hoy. Ayer, por ejemplo, y si es un consejo para la mayoría de nuestros amigos que tienen importación, le pasó precisamente un cliente que nos llegó a la oficina a una cuestión de una consulta que dice, oye, ¿qué crees? Pues subvalué el importe de las mercancías, me tocó semáforo. Entonces, hoy por hoy el chistecito en número cerrado le está saliendo en 600,000 pesos. En números cerrados. Dice el abogado, no te preocupes, dice, siempre hay una situación ahí de catalogar las mercancías de otra manera, por lo tanto es muy probable que sí recuperes esa lana, sin embargo va a ser más o menos como un año y medio, más o menos. Entonces, tener mucho cuidado porque hoy por hoy, esto sí es a título personal, lo digo tal cual, pero tengo un par de amigas que trabajan en el SAT y dicen, la consigna como tal es sacar dinero de donde venga, de donde sea. Luego entonces, pues a través de multas, a través de accesorios, a través de situaciones, porque ya también vimos que no va a haber una situación de nuevos impuestos para el próximo año, al menos esto es lo que están comentando. Sí. Va a haber una reforma a partir de septiembre, pero que definitivamente pues lo único que van a hacer es sacudirnos a los mismos hacia abajo con tu solo zapatito y decirte a ver qué más traes, ¿de acuerdo? Y el otro comentario es en el sentido de que cuando tú importas y cuando tú traes esa mercancía, pues obviamente el que tú identifiques precisamente en tu razón de negocios, ¿para qué obviamente, ¿para qué le importa? Dices, oye, pues no voy a traer zapatos cuando me dedico a otro tipo de actividades, ¿no? Yo creo que en ese sentido que pregunta Lalo, la sola operación explica toda esa situación del por qué, la materialidad, la fecha cierta, pues todo pasó por aduana. Sí, claro, pero el propio pedimento. Y adicionalmente también, pues el pago de las transferencias, ¿no? Porque finalmente yo lo hice, o sea, ahí está, a lo mejor hice una compra de divisas, primero compré las divisas, después las mandé o las mandé directamente al proveedor. Yo creo que en ese tipo de operaciones se sustentan bastante bien por sí solas, ¿no? Sí, y un poquito en el tema de la mala clasificación arancelaria, pues si no mal recuerdo, creo que inclusive ya es causal de suspensión del padrón de importadores. Sí, seguro, sí. Que también es todo un tema el poder reactivarlo nuevamente, el padrón de importadores. Sí. De acuerdo, entonces pasamos a la siguiente pregunta o ya le damos. Listo, vamos a entonces. Bueno, amigo, pues para el cierre. Mauricio, para retomar el tema y yo creo que ir perfilando ya el cierre, porque yo creo que es un tema importante esto del comercio electrónico, el tema particularmente de dónde se deriva, cuál ha sido la relevancia este último año, porque yo creo que recordaremos que derivado de la pandemia, pues evidentemente todo se exponenció. Y hoy hay reglas importantes, hay cambios, hay modificaciones inclusive por parte del TEMEC, en la regla 19, si no mal recuerdo, en donde básicamente ahí te estipula y te establece cuáles van a ser estas reglas que se van a generar y que inclusive el tema de los aranceles, algunos van a estar libres de aranceles, ¿no? Es correcto. Entonces, platícanos un poquito cuál era, cómo se venía manejando. Y hoy, ¿cuál es la importancia de este comercio electrónico que yo creo que va en aumento y va generando justamente cambios que hoy el propio empresario debe de saber, ¿no? Entonces, ¿qué comentario nos merece? Ok, el tema del comercio electrónico, y como bien comentas, en este último año, pues creo que fue de los únicos sectores, tanto de servicios, que crecieron exponencialmente. Viene a partir de que, pues bueno, nace la misma necesidad de las personas de tener una ventaja de poder comercializar desde tu casa, ¿no? Hay estudios, no recuerdo ahorita bien los nombres, pero por ejemplo en México, mientras más centros comerciales se abren, en Estados Unidos más se cierran. Sí, okay. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos están migrando a un tema de comercio electrónico, ¿no? Sí. Entonces, lo que hizo México fue que sacó una norma especial sobre comercio electrónico, la cual yo tengo que cumplir. Esta norma recoge principalmente ciertos aspectos, esto es antes del TEMEC, ¿no? Temas de confidencialidad, de seguridad de la información, de datos personales y temas de Profeco. Sin embargo, lo que viene en el TEMEC, y la verdad es que pues a lo mejor Donald Trump aquí en México no, es muy juzgado y muy
pues no es querido, pero en temas fiscales, pues en Estados Unidos tuvieron unos temas fiscales buenísimos, pero en el tema de la renegociación del TEMEC nos ganó el partido. Y nos ganó el partido porque lo que viene en el tema del TEMEC, en cuestión de este capítulo 19 del comercio electrónico, está ligado a una serie de beneficios a favor tanto de Canadá como de Estados Unidos, que van a competir directamente con nuestros propios productores. Claro. Y que yo creo, y va a ser lo que va a pasar, va a matar a estos pequeños productores, a menos de que ellos se pongan las pilas desde ahorita. ¿Por qué? Hay un concepto que se llama franquicia. Si tú preguntas a la franquicia, la mayoría de las personas lo ubica como McDonald's y este tipo de comercios. Si yo me voy a temas de propiedad industrial, justamente, ¿no? Pero si yo me voy a temas de seguro, la franquicia tiene que ver con mi póliza, cuando yo pase ese monto, se aplica el seguro, etcétera, ¿no? Pero si yo hablo de franquicia en temas inclusive de temas migratorios y de temas fiscales, la franquicia originalmente es un concepto francés que nació hace muchos años, que hablaba de una exención de impuestos por franquicia, es decir, una exención de impuestos por un volumen de productos o de dinero. Este concepto de franquicia no como tal viene reconocido en el TEMEC, pero sí viene en el tema de comercio electrónico y funciona de esta misma figura. ¿Y a qué voy a lo que me refiero? Esta franquicia va a permitir a los productores de Estados Unidos o comercializadores traer productos a México libres de pagos arancelarios. Okay. Siempre y cuando obviamente sea para un consumo propio. Por ejemplo, yo le voy a los 49ers, ¿no? A mí traerme un jersey de Estados Unidos me sale un ojo de la cara por los pagos de impuestos. Ahorita ya te lo disfrazan y ya viene por temas de Amazon y demás disfrazado. Pero hace unos años era carísimo y ahorita sigue siendo pues obviamente más caro que si vas y lo compras a alguna tienda de aquí. Estos impuestos ya no lo van a traer. ¿Por qué? Porque yo no voy a pasar esta franquicia. No solo va a pasar con temas de productos, va a pasar con temas de servicios y va a pasar con temas de servicios digitales. Okay. ¿A qué voy con el tema de servicios? Si yo tengo un despacho de marketing en Estados Unidos y a lo mejor llego y digo, oye, yo traigo a Coca-Cola a Estados Unidos y te mejoro el precio nada más por hacerlo vía electrónica, porque no va a pagar ese impuesto, digamos, arancelario, pues le va a competir a las grandes marqueteras de aquí. Literal estaría, no estaría pagando ese impuesto. Siempre y cuando no pase estos montos. Los límites. Ahora, el tema inclusive de este comercio de servicios digitales. O sea, nosotros lo vemos que en Estados Unidos a lo mejor estás y dices, oye, quiero contratar a alguien para que me haga mi contabilidad, pero que la pase, ¿no? Y te contesta un hindú que te lo está haciendo allá, ¿no? ¿Por qué? Okay. Porque pues, es más barato. Ese tipo de barreras se van a romper. Sí. Entonces, cuando tú pones a competir al pequeño productor de zapatos de la Roma y la Condesa que vas y compras unos zapatos ahorita en 2,000 pesos y nada más porque lo pintaron ellos y es la nueva arte y demás, dices, ok, pero esos mismos tenis con la mejor pintura, con un mejor diseño, te van a valer muchísimo más baratos y te van a llegar de Estados Unidos o de Canadá. Entonces la competencia a ese tipo de sectores va a ser muy fuerte. Con lo único que a lo mejor no van a poder competir es con el sector primario en México, que es el agrícola. Sí. Pero esta parte del TEMEC, que está en temas aduanales, y no solo eso, sino que ya vamos a tener ciertos paneles, que aparte vamos a tener que tener buenas prácticas, que inclusive ya el tema laboral está en temas de TEMEC. Toda esa parte nos va a impactar a nosotros porque al final nosotros estamos atrasados a comparación de Canadá y Estados Unidos. Entonces, el futuro en comercio electrónico ya está, ya lo vamos a vivir, pero ahora vamos a tener paneles del SAT con el IRS totalmente puestos de acuerdo, donde van a saber todo, no solo en temas aduanales, sino también en el tema de competencia económica, no propiamente de competencia económica de la institución, sino de competencia económica de que al pequeño productor lo van a aplastar si no estamos preparados. Entonces, si tú ya vas a poder traer a lo mejor una marca, volviendo a los zapatos que no hay aquí en México, te va a salir más barato traerlos de Estados Unidos que ir a la tienda y comprarlos aquí. Entonces, todo eso
va a afectar totalmente. Y está en el TEMEC y es lo que viene no solo en servicios y en servicios digitales. Bueno, incluso lo vemos aquí, perdón amigo, Sí. en el comercio electrónico que dices de la misma tienda, solamente que le estás cambiando porque lo estás comprando a través de su portal de internet, su página de internet, te cuesta un 15% menos que si vas a la tienda. Pues simplemente, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho en el tema de reservar hoteles. Vas al hotel directamente, no sé, 3,000 pesos la noche. Ok. Lo haces por medio de una aplicación, La que tú quieras, 2,000 o 1,500 pesos, 800 pesos, 1,000, no sé. ¿no? Dependiendo o sea, las diferencias en cuanto a los precios, ¿no? Y la competitividad. Al punto que voy, Mau, ¿qué nos recomiendas en el sentido de los contratos ante esta situación? Si hay algo que se pueda hacer, es algo que ya no vamos a poder evitar, ¿qué recomiendas en ese sentido? Ok. Del comercio electrónico. En esa parte voy a pasar a un tema de contratos mercantiles que ya ahora están en propiedad industrial, pero que nació de ahí. Todo el tema de las marcas, todo el tema de los usos se va a volver muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al final ya va a ser importante que tú registres tu marca para poder comercializarla en Estados Unidos y que inclusive tú tengas los permisos para poder comercializar los productos aquí en México, porque y temas inclusive de contratos de distribución o de exclusividad, porque al final el productor ya va a llegar directo a mi casa. O sea, el productor de los megazapatos ya no necesita intermediarios, ya nada más es que lo ponga en la paquetería y va a llegar y van a eliminar eso. Entonces, en temas de contratos, ahorita es el momento para afianzarse a unos años de que tú tengas la exclusividad o tengas el uso de la marca aquí en México, ¿no? Que en temas contractuales, y saco este tema, hoy el registro de la marca va a ser esencial e inclusive hasta para que tú la reconozcas como persona física, que ya platicábamos en algún momento, Sí. ¿no? La recomendación en temas de contratos sería registra la marca e inclusive la podrías dar para que se le puedan recibir regalías, parte de no sé, de tu Tú como familia. persona física. Exactamente, Claro. ¿no? Entonces, ese proceso yo creo que valdrá la pena ejecutarlo. Y como bien comentas, aquí un punto esencial, un punto importante sería, derivado todo el tema del comercio, sería entonces registrar la marca. ¿Y cuál sería el siguiente paso, Mau? Ok, registrar la marca o en caso de que comercialices de productos del extranjero, principalmente Canadá y Estados Unidos, que tú busques ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Okay. En temas de marca o de contratos, ¿no? Y explorar todo el tema de negocio que viene, porque no solo ya son temas de comercialización de la marca, sino son temas laborales que vienen muy agresivos. O sea, el tema laboral por el tema del TEMEC viene demasiado agresivo. El día de hoy, si tú no tienes realmente un contrato con tu sindicato, o sea, si tienes bastantes trabajadores, sí, claro, y no cumples con la famosa democracia sindical, la legitimación, ¿no? La legitimación, y que te van a volver a hacer una auditoría en el 2022 y todo eso. Sí. El de Estados Unidos puede decir, oye, este cuate no está cumpliendo, y te cierran el comercio. Sí. Y ya no hables de bueno, lo mando, no, te cancelo sellos y ya te acabaste. Entonces, ya la globalización nos está pegando. Sí. Por una parte nos está pegando para bien, porque al final sí se ven incurrido en muchas malas prácticas. Es importante y es loable, a diferencia de a lo mejor lo que dice el presidente. Yo sí creo que la gente tiene que crecer y nosotros nos tenemos que apoyar entre todos, ¿no? Claro. Entonces, estas cuestiones a lo mejor sí van a apoyar para evitar justamente esas malas prácticas de pagos de nómina, etcétera, pero también nos tenemos que poner todos los cinturones para encender el carro, porque los de allá arriba vienen muy fuertes. Claro. Pues, Tavo, no sé si bueno, si quieren nada más llegar a la parte de las conclusiones, porque precisamente ya no estamos en tiempo. Nada más tu conclusión, tu recomendación, estimado Mau, para nuestros amigos. De alguna manera también, evidentemente, pues cada uno tendremos nuestra conclusión, pero desde tu punto de vista de este tema como tal, efecto fiscal y financiero de los contratos mercantiles, ¿cuál sería tu conclusión? Ok, mi conclusión principal es que antes de ver opciones como financiamientos, inclusive compraventas de acciones y eso, podemos voltear a ver a lo básico, revisar las condiciones de nuestros propios contratos para revivir las empresas justamente en este tema de pandemia, darle oxígeno, porque y los contadores me deben de saber decir mejor que yo, que
el flujo es el oxígeno de todas las empresas. Si una empresa no tiene flujo, puedes tener grandes contratos, puedes tener el contrato con grandes refresqueras de 3, 4 millones, pero si te pagan en un año no te sirve de nada, para nada, ¿no? Pues simplemente pregúntale a Ica qué le pasó. ¿Sí? ¿No? O sea, Ica, todo el tema, tamaño, el tema operacional, contractual de clientes era con el gobierno. ¿Qué pasó? Se vino para abajo, ¿no? Y quebró prácticamente. Entonces, ¿sí? Completamente de acuerdo con tu comentario. Digo, y perdón por haberte interrumpido, pero no. Creo que es un claro ejemplo de cómo. De cómo realmente se puede extinguir una empresa cuando tienes grandes, o quién no quería operar, o quién no quiere operar con el gobierno. El problema del gobierno pues es que te tarda en pagar. Tarda bastante, ¿no? Y hoy lo veo, por ejemplo, retomando el giro más fuerte que yo traigo, que es el de los hospitales, cuánto no derivado de la pandemia solicitaron hacer cirugías ambulatorias, partos, etcétera. Hoy todavía tienen una carga importante que no han pagado al sector privado. Sí, seguro. Que dudo mucho que alguna se vaya a pagar, ¿eh? Ya. ¿Por qué? Porque al final también el gobierno ahorita carece justamente de flujo de efectivo, ¿no? Claro. ¿Algo más que quieras comentar, Mau? Y ya nada más para cerrar, que estas estrategias que platicamos, algunas muy especializadas, pero sin embargo se puede aplicar a pequeños y grandes negocios. O sea, el tema de yo cómo refinanciar y buscar cómo generar más dinero sin que tenga que poner más dinero, se aplica para cualquier empresario, seas grande, pequeño o micro, ¿no? Listo. Claro. Adelante, amigo, por favor. Pues básicamente agradecer a todos los que estuvieron en esta sesión. Me queda claro que el tema contractual hoy está siendo esencial, particularmente en un tema que nos atañe a nosotros, que es el tema fiscal. Sin embargo, por cuestiones financieras se tiene que hacer ya, por cuestiones personales se tienen que hacer contratos. ¿Cuántas veces no nos encontramos en contingencias por no elaborar un contrato? ¿O cuántas veces no nos puede quitar un dolor de cabeza justamente ese contrato? Y yo creo que la misión que teníamos particularmente en este programa era justamente la conciencia de elaborar y la cultura que debemos de tener ya hoy de hacer contratos, ¿no? Ese yo creo que era básicamente, ya el tema de la materialidad ya muchas veces se ha tocado, sin embargo, hoy el tema contractual está siendo importante y yo creo que el día de mañana nos puede evitar muchos dolores de cabeza justamente esta situación. Entonces, pues parte de lo que siempre he dicho, control interno con los contratos, ¿no? Los contratos los cuales nos pueden ayudar a poder evitar muchísimas situaciones. Y pues muchísimas gracias a todos, les agradezco y pues amigo, cierra ya el programa y, y con tus comentarios también. Listo, muchas gracias. Rapidísimo, nada más un resumen y mis comentarios. Evidentemente, en esta situación que ya estamos viendo, cómo se está enfilando precisamente la autoridad hacia la parte de estos conceptos que son, si bien no son nuevos, se incorporan a nuestra legislación a partir de 2020, materialidad, razón de negocios, beneficio económico. Si estamos viendo de entrada que esas situaciones ya le está solicitando la autoridad, independientemente de que tuviéramos una situación sí o no de operaciones simuladas, están partiendo de que es una cuestión que están solicitando a todos, pues dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La planeación como tal inicia desde la prevención. Coincido precisamente con Juanca al respecto de que dice, elaboremos nuestros contratos. Evidentemente habrá quien me diga del otro lado, oye, espérame, pero eso normalmente es para empresas que son de cierto nivel hacia arriba. Les puedo decir, por conocimiento de causa, que incluso ese tipo de empresas no todo el mundo los tiene. Esa sería la primera recomendación, elaborarlos. Que los elabore un especialista, que si bien nosotros como contadores, realmente ya sea por conocimiento o por cuestiones de que nos asignan muchas de las operaciones que se llevan a cabo, porque lo mismo puede llegar a una situación de aguas, de divorcios, de hacienda, y dicen al contador, ¿no? Que realmente nos apoyemos de expertos en la materia para que realmente sumemos y veamos esa situación de protección, porque la planeación como tal inicia desde la prevención. Les agradecemos mucho, de verdad, amigos, muchas gracias por su participación. No, gracias por a ustedes por el favor de su atención y los esperamos aquí en la siguiente charla entre amigos. Muchísimas gracias a todos, que tengan buena tarde, cenen rico y muchas gracias. Saludos. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.